docente de fisiología, y vamos a dar el seminario sobre, va a estar como sistema motor y equilibrio publicado, pero en realidad habla en líneas generales de lo que es regulación del movimiento. Este es un tema que ustedes van a abordar en la UP2, si no me equivoco, de trabajo, pero que en realidad es como que vamos a tomar como base muchos contenidos y temas que vieron en crecimiento, sobre todo el año pasado, y también vamos a hacer hincapié en algunas cositas que le van a servir el año que viene cuando ya entren en el ciclo que sigue de prevención de la enfermedad y empiecen a ver algunas cuestiones de patologías y semiología. Un poquito la clase está ordenada donde un tema va encadenado al otro, así que si surge alguna duda, no esperen hasta el final para hacer las preguntas, porque si no se van a perder en alguno de los temas que vayamos viendo, y me interrumpan en el momento con cualquier duda que tengan. Bien. Bueno, se ve bien ahí la diapositiva, ¿no? Sí, se ve. ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Bueno. Bien, en esta primera diapositiva vamos a ver un esquema que lo vamos a utilizar a lo largo de todo el seminario, en el cual vemos un poquito cómo el sistema nervioso está estructurado, lo llamamos en forma jerárquica, es decir, donde hay estructuras más rostrales que van teniendo funciones e influencia sobre estructuras más caudales o más inferiores. Si vamos de lo más inferior a lo más superior, vamos a encontrar un efector común, que después vamos a ver lo que llamamos, o que han visto en crecimientos, la unidad motora, que la podríamos definir como una motoneurona alfa y todas las fibras musculares que esa motoneurona inerva. Esta unidad motora se inserta dentro de circuitos que están a nivel de la médula espinal, que ya a un nivel medular vamos a tener ciertos movimientos con algún grado de complejidad, como los movimientos reflejos espinales que vieron también el año pasado en crecimiento, reflejo miotático, miotático inverso y el reflejo flexor. Estas estructuras más van a estar reguladas por un nivel troncoencefálico. Ustedes han visto en anatomía el año pasado que a nivel del tronco encefálico hay múltiples estructuras que van a generar vías descendentes que van a regular a las estructuras medulares, como el núcleo rojo, la sustancia reticular, entre otros. Y finalmente un nivel más rostral o de mayor jerarquía, que es el nivel cortical. Sobre este eje, donde estructuras más rostrales van influenciando y generando movimientos cada vez más complejos al actuar sobre las estructuras inferiores, vamos a tener en paralelo dos estructuras que están por fuera de ese eje, porque son estructuras que, al contrario de las otras, no generan el movimiento, sino que lo regulan, que son principalmente los ganglios basales y el cerebelo. Y finalmente, remarcar la importancia de toda la retroalimentación sensitiva, es decir, aquellos movimientos que haga el efector común van a ser captados por receptores, principalmente propioceptores, que van a enviar esta información al cerebelo y también a los otros niveles de regulación para que el sistema nervioso pueda recibir información de cómo está realizando ese movimiento y eventualmente modificarlo o adaptarlo. Vamos a ir viendo un poquito qué características le otorga a la organización del sistema motor o al sistema motor esta forma de organización. En primer lugar, este hecho de que las estructuras más rostrales van regulando a las estructuras más caudales hacen que cuando se produce una lesión, en el ejemplo que yo les pongo acá con una línea roja, que desconecta el nivel de regulación troncoencefálico respecto del nivel medular, puedan reaparecer patrones de movimiento más primitivos o menos complejos. Esto será de algún modo la inversa de lo que ustedes vieron en crecimiento y desarrollo, que vean que el recién nacido y el lactante tienen una serie de reflejos arcaicos que, al desarrollarse la mielinización,
que permitía una conexión funcional entre estos niveles más rostrales y el nivel medular y troncoencefálico, explicaba la desaparición de esos reflejos primitivos. Al cortarse estas conexiones, estos pueden reaparecer. En efecto, una de las consecuencias de las lesiones de este tipo es que reaparezcan algunos de esos reflejos arcaicos o primitivos. Por otro lado, esta organización hace que no haya una única vía descendente que conecte los niveles más rostrales con los más caudales, los niveles más corticales con el nivel medular, por ejemplo, sino hay varias vías que descienden en paralelo. En este ejemplo tenemos, por ejemplo, cómo desde la corteza motora tenemos el nacimiento de la vía piramidal, pero también la corteza motora va a hacer sinapsis en el núcleo rojo y vamos a tener otro haz descendente, como es el haz rubroespinal, que funciona en paralelo con el haz córtico-espinal o piramidal. ¿Cuál es la utilidad de esto? Que si se produce la lesión de una de estas vías descendentes, la otra vía puede seguir funcionando y la dificultad para realizar el movimiento no es tan importante como lo sería si uno perdiera una única vía de conexión. Como decíamos anteriormente, también vamos a encontrar en esta organización que hay ciertas estructuras que por sí mismas no pueden generar el movimiento, porque no tienen esa capacidad, pero sí, como decíamos antes, lo pueden regular, haciendo que el movimiento sea mucho más fino y específico de lo que sería sin la presencia de estas estructuras. Y quizá la mayor debilidad de todo este sistema es que está estructurado sobre un único efector común, ¿cierto? Toda esta complejidad del nivel medular, troncoencefálico, cortical, gangliobasales y cerebelos, todos terminan actuando en una única estructura que es la que produce el movimiento, que es la unidad motora que les mencioné al principio, la motorona alfa y las fibras musculares esqueléticas que ella inerva. Si esta estructura se lesiona o está ausente por algún motivo, no se puede realizar ningún tipo de movimiento, por más que todo el resto del sistema nervioso permanezca intacto. Cuando decimos que perdemos todo tipo de movimiento, vamos a aclarar qué tipos de movimientos o cómo clasificamos las diferentes formas de movimiento que podemos tener. En primer lugar, tenemos los movimientos reflejos, que, como les decía anteriormente, tenemos que retomarlo de lo que ustedes han visto en crecimiento y desarrollo. Recordemos la definición de reflejo como una respuesta estereotipada, involuntaria, frente a un estímulo, y cuya base anatómico y funcional es el arco reflejo. Vamos a desgranar un poquito esta definición. Con respuesta estereotipada, ¿qué queremos decir? Que ante un mismo estímulo, la respuesta va a ser siempre más o menos la misma, no va a poder variar mucho. Cuando decimos que es involuntaria, obviamente hablamos que no es controlable por la voluntad, lo cual no equivale a que sea inconsciente. Yo puedo ser consciente que estoy realizando un movimiento reflejo, pero no lo puedo controlar voluntariamente. Y la tercera parte es que el reflejo se produce en respuesta a un estímulo. Si no hay un estímulo externo que genera respuesta refleja, el movimiento no se va a generar. El centro reflejo por excelencia es la médula espinal, y vamos a encontrar también mucha actividad refleja, involucrada sobre todo con los pares craneales a nivel del tronco encefálico. Luego tenemos movimientos que son un poco más complejos que los movimientos reflejos, que se denominan movimientos automáticos. A diferencia del movimiento reflejo, el movimiento automático puede mantenerse aún en ausencia de una señal sensorial, es decir, no hace falta ese estímulo externo como es necesario para el reflejo. Y también, a diferencia del reflejo, pueden modificarse por la voluntad. Sin embargo, estos movimientos pueden mantenerse aunque no haya una orden voluntaria continua para que el movimiento tenga lugar. Estos movimientos suelen ser movimientos rítmicos, es decir, que alteran dos fases opuestas que se van alternando en el tiempo. Y ejemplos de movimientos automáticos son ciertos tipos de marcha automática, la masticación o la respiración. Si pensamos en la marcha, nosotros iniciamos a caminar voluntariamente, puede no haber ninguna señal externa que provoque el inicio de ese movimiento, podemos mantenernos caminando, aunque no tengamos una orden voluntaria continua de seguir caminando, pero podemos frenar ese movimiento voluntariamente en cualquier momento. También los movimientos automáticos y reflejos se generan más que nada
a nivel del tronco encefálico y de la médula espinal. Y finalmente, para los movimientos voluntarios, hace falta una activación de la corteza motora, que a través de vías descendentes, como la que vimos anteriormente, pueden reclutar las estructuras más inferiores, médula espinal y tronco encefálico, para realizar el movimiento. ¿Estamos más o menos con esta introducción? Sí, se Sí, entendió. profe. ¿Sí? Perfecto. Cualquier duda, les repito, me van frenando en el momento. Vamos entonces ahora a analizar este esquema que yo les planteé al inicio, desde la parte más caudal hacia la parte más rostral. Vamos a empezar por la estructura más inferior de esta organización y de a poquito vamos a ir siguiendo ese camino ascendente hasta llegar a la corteza motora. Como decíamos, el nivel más inferior de generación de movimientos es la unidad motora. La unidad motora, recuerdo, era ese efector común que está producido por la motoneurona alfa y todas las fibras musculares esqueléticas que inervan. Es decir, la unidad motora es el cuerpo de la motoneurona, que está en el asta anterior de la médula, la motoneurona alfa, el axón motor que genera esa neurona, y todas las fibras musculares que va a inervar. Es importante aclarar que esta inervación va a determinar las características funcionales, es decir, le va a permitir a la fibra muscular contraerse. La orden de la neurona motora va a permitir o va a hacer que la fibra muscular se contraiga, pero también determina la estructura de la fibra muscular. Ustedes van a ver que hay fibras musculares de contracción rápida y de contracción lenta, o rojas y blancas, y en parte esto está determinado por el tipo de motoneurona que inerva esas fibras musculares. Por otro lado, cuando la neurona motora pierde conexión con la fibra muscular va perdiendo estructura, sufre un proceso de atrofia que se llama, pierde estructura, y eso también me habla de cómo determina esta inervación tanto la función como la estructura. Tenemos que tener en cuenta que esta unidad motora puede ser grande, cuando tenemos muchas fibras musculares inervadas por una sola neurona motora. Esto le va a permitir a esa unidad motora generar mucha fuerza activando una única neurona, pero poca precisión en el movimiento. Puede ser un movimiento amplio, pero que no lo puedo regular o desgranar en fracciones. En cambio, las unidades motoras chicas no van a poder generar mucha fuerza, pueden encontrar unas pocas fibras musculares esqueléticas, pero sí generan movimientos precisos. Por lo tanto, por ejemplo, el músculo que genera los movimientos extraoculares o inerva los músculos extraoculares va a estar constituido por unidades motoras chicas, pues son movimientos muy precisos para poder fijar la visión, y por ejemplo, la inervación de gran parte de los grupos musculares de los miembros inferiores, donde la prioridad es generar fuerza, va a estar constituido por unidades motoras grandes. Como decíamos anteriormente, esta unidad motora genera termina produciendo o desencadenando todos los tipos de movimiento que vimos antes: voluntarios, automáticos y reflejos. Es decir, sin la unidad motora, sin cada una de estas partes, la neurona motora, el axón que emerge de ella y las fibras musculares que inerva, no vamos a poder realizar ningún tipo de movimiento, aunque el resto del sistema nervioso esté intacto. Bien, si avanzamos en el nivel de complejidad inmediatamente superior, ya empezamos a ver a nivel de la médula espinal ciertos movimientos reflejos que van a hacer uso de esta unidad motora y van a empezar a permitir la generación de cierto tipo de movimiento, en este caso de movimiento reflejo. De los movimientos reflejo, ustedes vieron el año pasado, miotático inverso y reflejo flexor o de retirada, vamos a tomar el reflejo miotático porque es el más importante en lo que es la regulación del movimiento y en su relación con los otros niveles de regulación del sistema motor. Como yo dije anteriormente, el reflejo miotático, como todo reflejo, tiene su base en lo que llamamos arco reflejo. Repasemos del año pasado qué era un arco reflejo. El arco reflejo era, o está constituido por el receptor, que recibe el estímulo, en este caso el receptor es el uso neuromuscular. Ustedes recuerdan, era una estructura, un mecanorreceptor que estaba en paralelo con las fibras musculares estriadas. Ese arco reflejo se continúa con una fibra sensitiva aferente, en este caso es una fibra de tipo 1A,
también pueden ser fibras de tipo 2, que son fibras gruesas y mielinizadas, por lo tanto transmiten rápido la información. Esa fibra aferente emerge de una neurona sensitiva, cuyo cuerpo neuronal está en el ganglio de la raíz dorsal, en el caso de los miembros. Recuerden que esas neuronas son pseudomonopolares, una de las prolongaciones va hacia la periferia, hacia el receptor, y la otra ingresa por el asta posterior de la médula. Al ingresar va a ser una sinapsis directa con el músculo del cual se origina el arco reflejo, y a través de ese nervio eferente motor va a generar la respuesta, que es la contracción del músculo. Entonces recordemos, todo arco reflejo, tenemos receptor, fibra aferente, neurona eferente con su fibra eferente, y el efector, que en este caso es el músculo. Si vamos un poquito ahora a la función de este reflejo, tenemos que tratar, o para entender cuál es la función de este reflejo, tenemos que cerrar un poquito la parte funcional de este reflejo, viendo cuál es el estímulo y cuál es la respuesta. Tenemos que recordar que el uso neuromuscular, yo dije que es un mecanorreceptor, cuyo estímulo adecuado, es el estímulo que lo va a activar con la máxima sensibilidad, es el estiramiento. ¿Sí? ¿Cuándo se va a estirar el uso neuromuscular? Uno de los mecanismos para activarlo es cuando se estira el músculo. Es decir, cuando el músculo, en este caso dijimos, o ponemos como ejemplo este gráfico, que el uso está en el recto femoral. Cuando este músculo se estira, eso estira el uso neuromuscular y se activa el reflejo. Como el reflejo va a terminar activando una motorona alfa que termina en ese músculo, la respuesta del reflejo va a ser la contracción del músculo. Por lo tanto, si el estímulo es el estiramiento del músculo y la respuesta es la contracción del músculo, la variable que estamos regulando es la longitud muscular. Cuando la longitud muscular aumenta, porque se estira el músculo, se activa el reflejo y la respuesta refleja es la contracción del músculo, que disminuye nuevamente la longitud. De este modo, conociendo los componentes del arco reflejo y cómo funciona, cuál es el estímulo y la respuesta, podemos obtener la función del reflejo miotático. ¿Se acuerdan un poquito de esto de crecimiento? Sí. Profe, Decime, Ricardo. ahí en el reflejo miotático directo que tiene la coactivación alfa-gamma. No, ahora vamos a hablar de la coactivación alfa-gamma. Ahora la vamos a explicar. Dale. Esta es la primera parte Yo del quería, reflejo. perdón, Decime, preguntar, o sea, en nuestra vida cotidiana, de por sí, en el día a día, ¿en qué momento se nos puede llegar a activar un reflejo miotático? en todo momento, porque vos con cada postura que vos adoptás, hay músculos que están más o menos estirados, ¿sí? Por ejemplo, si vos estás sentada y te pones de pie, todo lo que son los músculos antigravitacionales y lo que te mantiene extendidos los miembros inferiores, ¿sí? Por ejemplo, del compartimiento anterior del muslo o posterior de la pierna, van a estar estirados, se van a estirar. Y eso en forma refleja va a generar la contracción de esos músculos. Entonces vos en todo momento, para mantener la postura sentada, para caminar cuando estás parada, en todo momento hay músculos que están más o menos estirados y en forma refleja, sin que vos voluntariamente hagas nada, tu sistema nervioso está haciendo, por vía refleja, que se contraigan para mantener la postura. Ah, buenísimo, perfecto. Gracias. ¿Sí? Bien. Y obviamente cada vez que vos hagas un movimiento, de nuevo va a cambiar. Ahora vamos a ver qué pasa durante el movimiento voluntario, pero va a cambiar también el grado de estiramiento de cada músculo. Bueno, un poquito lo que preguntaba Ricardo antes, vamos a encontrar que entre las motoneuronas del asta anterior de la médula no tenemos solamente las motoneuronas alfa, que son las que provocan la contracción del músculo esquelético, sino que también encontramos otro conjunto de motoneuronas más chiquitas, que son las motoneuronas gamma. Las gamma están acá redondeadas en rojo las terminaciones, nacen del asta anterior de la médula y su prolongación va a terminar no en la fibra muscular esquelética, sino en el huso neuromuscular. El huso neuromuscular tiene una porción central, donde están las fibras sensitivas que funcionan como el receptor propiamente dicho, y en los extremos del huso hay unas fibras contráctiles, que como están dentro del huso se llaman fibras intrafusales. ¿Sí? Las motoneuronas gamma lo que van a hacer es inervar esas fibras intrafusales haciendo que se contraigan. ¿Qué va a suceder? Cuando esas fibras intrafusales se contraen,
estiran al uso neuromuscular. Es como que al contraerse las dos fibras, es como si nosotros agarramos un caramelo de los extremos y lo tiramos, ¿sí? Estamos creando un estiramiento de la porción central del uso neuromuscular. Y como veíamos anteriormente, lo que activa el uso neuromuscular es su estiramiento, contrayendo o activando las motorinas gamma, estamos también activando el uso neuromuscular y de esta forma el reflejo miotático. Por lo tanto, el reflejo miotático podría activarse de dos modos, porque se estire el músculo esquelético y eso estire el uso neuromuscular, o bien porque se activen las motorinas gamma, se contraigan esas fibras intrafusales del extremo, eso genera estiramiento del uso y así se activa también el reflejo. Y eso hace con que la contracción sea más eficaz, ¿no? Eso, Más ahora vamos fuerte, a ver. digamos. Ahora vamos a ver para qué nos sirve esa inervación. En principio, lo que hace la inervación de las motorinas gamma es regular la sensibilidad del reflejo. Vamos a ponerlo como ejemplo en estos gráficos que tienen acá. Acá tenemos un estiramiento en este gráfico vamos a generar un estiramiento muscular que en los tres gráficos, el de arriba y los dos de abajo, tenemos el mismo grado de estiramiento. Y en el eje de las Y tenemos el grado de activación que tiene la fibra aferente, que me está hablando del lado de activación que tiene el uso neuromuscular, medido en impulsos por segundo, un número de impulsos. Cuando se estira el músculo, fíjense cómo al estirarse el músculo aumenta la descarga del uso neuromuscular, porque dijimos que el estiramiento del músculo es uno de los estímulos para el uso. Pero fíjense qué sucede en la gráfica de abajo. Si al mismo tiempo que estiramos el uso neuromuscular activamos la motorina gamma, la respuesta es mucho mayor. Fíjense que el número de impulsos es mucho mayor que en la gráfica de arriba. ¿Por qué? Porque el uso está más sensible. Ante el mismo grado de estiramiento, se activa mucho más cuando están activas al mismo tiempo las motorinas gamma. Entonces, respondiendo un poquito a Ricardo, la función de las motorinas gamma es regular la sensibilidad del receptor, que es el uso neuromuscular. Ahora, en las diapositivas que siguen, vamos a ver para qué nos sirve esto. ¿Está entendido hasta acá? Sí, profe. Una consulta. Decime, Agustina. ¿El PowerPoint está subido en el campus o lo van a subir para ¿Usted? poder...? Vale, perdón. ¿Tienen subido en el campus? Hay subidos 4 videos grabados con vos. Ajá. Esta misma clase dividida en 4. Así que las mismas diapositivas que vos ves acá están en esos PowerPoint que están subidos. Dale, muchas gracias. No de nada. Profe, perdón, para que me quede más claro, digamos, Decime. cerrar la idea. Entonces, el estiramiento del músculo más la activación de las motoneuronas me lo vuelven más sensible todavía al uso muscular. El estiramiento es lo que te lo activa. Y las motoneuronas gamma te lo hacen más sensible. Ah, ok. ¿Sí? Ahora, Fiamma, lo vemos de nuevo en esta diapositiva. Fíjate. Acá tenemos el estiramiento del músculo. Este músculo no está estirado, lo empiezo a estirar y lo mantengo estirado. Un uso neuromuscular que no está estimulado va a responder a ese estiramiento aumentando la frecuencia de descarga, es decir, activándose. Si este mismo uso neuromuscular está estimulado, las fibras gamma, las motorinas gamma, vamos a ver esa respuesta mucho más incrementada, ¿sí? Con mucha mayor frecuencia de descarga. Es decir, que está, como decía Fiamma antes, la respuesta a ese estímulo está sensibilizada. Va a responder al estiramiento en mucho mayor medida que si esas motorinas gamma no estuvieran activadas. ¿Sí? Ok, sí. Bien. Bueno, ¿por qué sucede esto? Porque nos complica un poquito la vida estas motorinas gamma. Un reflejo que es recontra simple se hace complejo pues están estas motoneuronas. Pero esto es necesario porque nosotros dijimos que la función del reflejo miotático es regular la longitud muscular. Pero ¿qué sucede? Al contrario de lo que pasa con la presión arterial, con el nivel de oxígeno en sangre, con otras variables que ustedes van a ver en trabajo, que se mantienen de una placa homeostática más o menos constante, así que tienden a tener siempre más o menos el mismo valor. Como yo decía a Margarita al principio, la longitud muscular que yo necesite en cada músculo va a variar todo el tiempo. Si yo estoy sentado, ciertos músculos tienen que estar más contraídos y otros más relajados. Si yo me paro, cambia esta necesidad, otros músculos pasan a tener que estar más contraídos.
Si empiezo a correr o a saltar, eso cambia. Es decir, momento a momento, la longitud que tiene que tener cada músculo va cambiando, no tiene un Profe, valor. ¿puedo hacer una pregunta? Decime, ¿Hay Brisa, algún sí. grado de longitud, digamos, que active eso, el uso? ¿O No, no es hay como un ningún grado, digamos? No, es como un continuo, sí. Ah, Sí. ok. Vos podés tener un nivel que está más o menos activo, pero sí, en mayor o menor medida no tenés como un valor umbral si querés ponerle ese nombre a partir del cual Claro. se activa. Ah, bien, profe, gracias. No, por favor. Como les decía, este valor no tiene un parámetro fijo, sino que todo el tiempo va cambiando. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos que alguien le informe a mi arco reflejo cuál es la longitud que tiene que tener ese músculo, cuál es la longitud que desea el sistema nervioso que ese músculo tenga. Y eso es lo que hacen las motoneras gamma. Vamos a verlo un poquito en este gráfico. En este gráfico yo tengo mi arco reflejo. El músculo se estira, al estirar se activa el uso neuromuscular. Esto va a reaccionar activando la motorina alfa y generando la contracción del músculo. Que tenemos un circuito típico de retroalimentación negativa. Se estira el músculo y la respuesta es la contracción muscular. ¿Qué es lo que hace el uso neuromuscular? Va a estar sensando cuál es la longitud real del músculo. Ahora, esa longitud que tiene el músculo la tiene que comparar con la longitud que el sistema nervioso desea que ese músculo tenga. Que, como yo le dije recién, varía momento a momento. Y esto va a estar determinado por las motoneras gamma. Vamos a suponer que yo necesito que cierto músculo tenga un grado de contracción mayor, porque como les decía al principio, es un músculo para mantener la postura. Si yo necesito que ese músculo esté más contraído, voy a activar más las motoneras gamma, a través de comandos que bajan del sistema nervioso central. Entonces las motoneras gamma van a hacer que el uso neuromuscular esté más sensible. Entonces, ante una misma longitud muscular, va a responder en mayor medida y va a generar una mayor contracción del músculo. Si por el contrario, al momento siguiente, ese músculo tiene una longitud mayor, porque yo empecé a caminar, las motoneras gamma bajan su nivel de activación, el uso está menos sensible, el reflejo menos activo y ese músculo se estira más. Entonces, continuamente el reflejo miotático está sensando la longitud real del músculo y la compara con la longitud que ese músculo debería tener según lo que le informan las motoneuronas gamma. ¿Se entiende? Sí. 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 Sí, sí. Sí, profe, hola. Sí, Adriana, decime. Bueno, una consulta, ¿no? ¿Este reflejo se puede aplicar en el problema a los nenitos que están apuntando la pelota para encestar? Sí, ahora vamos a ver cómo se integra con otras partes del movimiento, pero como yo le decía a Margarita al principio, el reflejo miotático en todo lo que uno esté haciendo va a estar en mayor o en menor medida activo. Porque, por ejemplo, esos chicos están encestando, van a estar parados y van a tener la postura en bipedestación. Ciertos grupos musculares van a estar activos mediante este reflejo. El reflejo está activo, como decía antes, todo el tiempo en realidad. Profe, Ok. una consulta. Sí. El aparato, el órgano tendinoso de Golgi, ¿acá dónde entra? Acá yo no lo metí acá porque no está tan relacionado con esta clase. Pero si ustedes recuerdan de crecimiento, el reflejo miotático inverso es un reflejo que en realidad regula otra variable diferente, que es la tensión muscular, no la longitud. Entonces, en este gráfico no entraría. Está bien. De algún modo, vos tendrías que del músculo sale otra flecha que es sensada por el órgano tendinoso y eso genera un circuito de retroalimentación que está aparte de este que está graficado acá, porque está regulando una variable distinta que es la tensión muscular. Está relacionado, obviamente, pero no entraría dentro de este esquema que está acá hecho. ¿Sí? Bien. Bien. Profe, Sí, Ricardo. discúlpame, más una duda. Yo puedo decir también que esa coactivación alfa-gamma puede ser como algo para protección, no sería protección, pero algo para que se pueda estimular de otra manera la contracción muscular. Todavía no llegamos a Ricardo. Espera que ahora vamos a hablar de la coactivación. Acá todavía no estamos hablando de coactivación, sino cómo influye la motonera gamma en la sensibilidad del uso neuromuscular. Dale, ¿sí? ok. Bien. Ahora sí vamos a la coactivación, ¿sí?
¿Qué sería la coactivación del sistema alfa y gamma? Acá en el gráfico, acá tenemos representados una fibra muscular esquelética, acá abajo, encima de ella el uso neuromuscular con su información sensitiva. Acá tenemos medido el grado de estiramiento que tiene el uso y que tiene el músculo. En la gráfica, en la parte izquierda de la gráfica, tenemos la fuerza que genera ese músculo, ¿sí? Y el número de impulsos, o mejor dicho, el grado de acortamiento que tiene ese músculo, y el número de impulsos que genera ese uso neuromuscular. ¿Qué pasaría si activamos la motoneurona alfa? Obviamente, si activamos una motoneurona alfa, ese músculo se va a contraer. Al contraerse genera el acortamiento, va a generar fuerza también, y el uso neuromuscular va a estar menos estirado, va a estar deformado. Al estar deformado, va a dejar de descargar en ese momento. ¿Sí? Esto va a tener dos consecuencias. ¿Sí? Como el uso neuromuscular deja de estar estirado, eso a nivel del arco reflejo va a dejar de estimular el reflejo y la respuesta refleja va a ser una relajación del músculo. Entonces, un movimiento voluntario que yo quiero hacer activando la motoneurona alfa va a ser inhibido en forma refleja porque ese uso neuromuscular, al disminuir su estiramiento, va a dejar de activar el arco reflejo. Y el segundo problema que tiene es que yo les dije al principio que el uso neuromuscular, además de generar el arco reflejo, genera vías ascendentes propioceptivas para regular el movimiento. Y esa información va a ser necesaria para ver si el movimiento lo estoy haciendo correctamente o no. Para solucionar eso, ¿qué es lo que hace el sistema nervioso? Cuando vamos a hacer un movimiento voluntario, además de activar la motoneurona alfa, que va a contraer el músculo, vamos a activar la motoneurona gamma, que le va a decir al uso neuromuscular que ese músculo tiene que estar más acortado. Entonces va a estirar, o va a contraer los extremos del uso estirándolo, y va a permitir que mientras realizamos el movimiento voluntario, siga estando activo el arco reflejo, y de este modo el movimiento voluntario esté apoyado, en vez de inhibido, por el movimiento reflejo. ¿Se entiende? Sí, Profe, profe. No sé quién va a hablar. No, yo quería hacer una consulta. ¿Esto tiene algo que ver con cuando, por ejemplo, uno está haciendo mucho esfuerzo, supongamos en un gimnasio o algo, y que supongamos que la pierna deja de hacer fuerza sola, es como que se estira el músculo? ¿No tiene nada que ver con eso? Mira, ahí puede suceder un montón de cosas. Si vos querés pensarlo desde un punto de vista de los reflejos medulares, uno ahí lo asociaría más con el reflejo miotático inverso que te regula la tensión. Vos tenés una tensión excesiva, y esa tensión excesiva genera la relajación muscular para no dañar ese músculo. Pero tenés un montón de otras causas, puede ser una fatiga de origen bioquímico, tenés un montón de otras causas que puede hacer que ese músculo deje de contraerse en ese momento. Sí, no, pero me lo confundí con el de tensión. Si vos querés relacionado con los reflejos, iría más con el de tensión, exactamente. Okay, gracias. Yo no lo entendía esto. ¿Quiere decir como que el reflejo se apoya, digamos, el movimiento se apoya en el reflejo? Exactamente, es así, Paola. Es lo que yo le decía anteriormente, que esa forma de estructurarse el sistema nervioso, que de la corteza y el tronco actúan en la médula, esto lo que hace es usar todos esos movimientos más básicos, si querés reflejos, para favorecer los otros movimientos también. Es exactamente como vos dijiste, el movimiento voluntario también toma una base en los reflejos. Está perfecto lo que vos dijiste. ¿Y qué hace? ¿Lo hace como un movimiento más controlado, más fino? Te permite hacer que sea más controlado porque tenés la retroalimentación sensitiva a partir del uso y también un movimiento más eficaz, porque si no vos tendrías que dar una orden voluntaria para la contracción, pero tenés un reflejo que se está oponiendo al mismo tiempo. Eso es totalmente ilógico, es como que vos quieras hacer dos movimientos opuestos al mismo tiempo. Entonces eso te aumenta la precisión por la información sensitiva y también la eficacia del movimiento, el gasto energético que vos haces desde el punto de vista neuronal para hacer ese movimiento. Profe, o sea, entonces que ahí trabaja en conjunto el sistema voluntario. Con el reflejo. Eso pasa siempre. Exactamente. Por eso digo que nosotros lo vemos como movimientos separados, pero vamos a ver en todos los ejemplos de movimiento que vemos cómo el movimiento más complejo usa los movimientos más básicos. Es exactamente así. Bien. Y en este caso, entonces, el cerebelo está participando también, o sea, todas las estructuras. Ahora después vamos a ver, por ahora estamos con la parte refleja, después vamos a ver qué es lo que hace el cerebelo, pero sí, va a participar también. Gracias. ¿Sí?
Bien. De este modo, como vimos recién, el reflejo miotático va a determinar la longitud del músculo, va a colaborar con el movimiento voluntario, como decíamos recién, y va a regular el tono muscular y la postura, como ya decía anteriormente. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle a ver qué es esto del tono muscular y la postura. Bien, otra utilidad que tienen los reflejos, más allá de lo fisiológico, es lo semiológico. Les decía anteriormente lo que van a ver el año que viene. Ustedes revisan un paciente. ¿Por qué? Porque siempre que vos obtenés un reflejo clínicamente, el que fue alguna vez a un médico con el martillito de reflejo, que le golpea el tendón rotuliano, por ejemplo, lo que estamos evaluando con cada reflejo es un arco reflejo, como decíamos anteriormente. Vamos a estar evaluando un receptor, un nervio periférico, un centro integrador en la médula en el tronco y un nervio efector. Entonces, sabiendo cuando un reflejo está ausente o funciona en forma anormal, vamos a poder ubicar una lesión en alguna parte de ese arco reflejo. Profe, o sea Sí. que yo que por ahí, por ejemplo, a mí me han diagnosticado con hipersensibilidad, por ejemplo. ¿Sería algo de las motoneuronas alfa? ¿Sería sensibilidad? ¿O cómo sería? Ahí hay que ver a qué están haciendo referencia, si es algo más desde el punto de vista sensitivo que sería aferente o desde el punto de vista motor. Ahí ya igual pueden influir varias cuestiones, ¿sí? Ah, bien. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo yo di el reflejo rotuliano, cuando el martillito le percute en el tendón rotuliano, estamos evaluando un nervio aferente, que es el nervio femoral, un centro integrador, que está en los segmentos lumbares 2, 3 y 4, y un nervio eferente, que es el mismo nervio femoral. Entonces, cuando ese reflejo, por ejemplo, está ausente, que no sea lo normal, podemos pensar una lesión en cualquiera de estas estructuras. Por eso es importante todo este concepto de movimiento reflejo y de arco reflejo más allá de lo fisiológico. Es decir, cuando ustedes en el futuro cercano, pues ya el año que viene, empiecen a ver algunas de estas cuestiones semiológicas y patológicas. Bien. Vamos a seguir igual con nuestro análisis normal del movimiento. Si seguimos en el nivel medular de generación del movimiento, vamos con el movimiento un poquito más complejo que el movimiento reflejo, que es el movimiento automático. Como dije anteriormente, el movimiento automático es un movimiento donde se repiten en forma rítmica dos movimientos opuestos. Si pensamos en la masticación, depresores y elevadores de la mandíbula, en la respiración, inspiración y expiración, y si vamos a la marcha es una alternancia entre movimientos de flexión y extensión. En general, estos movimientos automáticos se generan por lo que se llaman circuitos centrales generadores de patrones motores, que básicamente son un conjunto de neuronas con inhibición mutua, es decir, un conjunto, en el caso de la marcha, de neuronas flexoras que van a inhibir a las extensoras y que en el movimiento siguiente se activan las extensoras inhibiendo las flexoras. Esto permite que se vayan alternando momentos de flexión, extensión, dando esa característica rítmica que yo les decía anteriormente. Se alterna un movimiento con el opuesto. ¿Se entendió esto? Sí. Sí. Bien. Fíjense cómo esto sigue un poquito las reglas de las que venimos hablando, ¿sí? Este movimiento automático, para funcionar, necesita de estas estructuras centrales y del músculo que van a inervar. Es decir, la información sensorial no es imprescindible, porque está por fuera de este círculo rojo, y la información de los niveles más superiores del sistema nervioso, troncoencefálico, cerebro, tampoco es imprescindible. Podrían generarse aún en ausencia de estas influencias. Sin embargo, normalmente, como les dije anteriormente, cuando empezamos a caminar es un movimiento voluntario. Entonces la orden va a partir de la corteza motora. Y cuando ustedes caminan en una superficie, vamos a poner una superficie de cemento y pasa a una superficie distinta, como puede ser el césped, nuestro sistema sensitivo capta esa diferencia. Por lo tanto, la información sensitiva también se utiliza. Pero en forma teórica, el movimiento automático podría producirse sin activación de la corteza cerebral y sin influencia sensitiva desde el ambiente. Lo que sí es necesario, como en todo movimiento que dijimos antes, es el efector común, la unidad motora. Las motoneurona alfa y todas las fibras musculares que ella inervan. Entonces, nuevamente, también este tipo de movimiento va a hacer uso de las estructuras
más básicas, del reflejo miotático y también de la unidad motora, porque las mismas estructuras son reclutadas por una estructura un poquito más compleja que las anteriores. ¿Se va entendiendo? Sí. 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 Cada vez menos convencidos, pero vamos. Bien, cualquier cosa que repito me van preguntando. Bueno, yo les dije anteriormente que el reflejo miotático, además de ayudar a estos movimientos automáticos, además de ayudar al movimiento voluntario, es la base del tono muscular. El tono muscular lo podemos definir como un estado de resistencia al estiramiento que tiene un músculo que no se está contrayendo en forma voluntaria. Es decir, ustedes toman una extremidad y le piden a esa persona que se relaje, no haga ningún movimiento voluntario, e intentan estirarlo, van a ver que hay una resistencia a ese estiramiento, no se mueve en forma totalmente pasiva sin ejercer ninguna resistencia a ello. Eso es el tono muscular. Cuanto más resistencia al estiramiento haya, el tono muscular es más alto, y cuanto menos resistencia haya, el tono muscular es más bajo. Si ustedes se acuerdan, el recién nacido tenía un tono muscular relativamente alto a nivel flexor y pues tenía esa postura en semiflexión de las extremidades. Se recuerda un poquito la UP4 de crecimiento. Este tono muscular cumple un poquito todas las reglas que hablábamos de esta forma de organización del sistema nervioso, ¿sí? Lo ejecuta el efector común, porque si la motoneuronina alfa no le da la orden a las fibras musculares, no va a haber contracción del músculo y no va a haber tono muscular. Tiene su base en reflejos medulares, porque la base del tono muscular es el reflejo miotático, es decir, un músculo que ejerce resistencia para estirarse y no hay ninguna orden voluntaria porque hay una orden refleja para que ese músculo tenga una longitud menor. Como vimos anteriormente, esa orden viene del reflejo miotático. Pero eso va a estar regulado por estructuras más superiores del tronco encefálico, y esas estructuras del tronco encefálico a su vez van a estar, reguladas por la corteza motora, entre otras, por la corteza cerebral, por los ganglios basales y el cerebelo. ¿Sí? Hagamos un breve repaso anatómico. ¿Qué estructuras del tronco encefálico pueden regular el tono muscular? Una estructura no muy bien definida, porque fue descrita un poco más recientemente, que es el centro mesencefálico locomotor y campos tegmentarios pontinos, que más que nada regulan el tono muscular durante la marcha. Para simplificar, vamos a dejarlo un poquito de lado. Y las otras estructuras principales que desde el tronco encefálico regulan el tono muscular son los núcleos vestibulares, el núcleo rojo, la sustancia reticular, a la cual podemos dividir en una porción vulvar y una porción protuberancial, ¿sí? Estas tres estructuras, los núcleos vestibulares, tienen la unión entre bulbo y protuberancia, el núcleo rojo en el mesencéfalo, la sustancia reticular, como dijimos, en protuberancia y bulbo, van a originar vías descendentes que van a terminar en las motoneuronas alfa y gamma de la médula espinal para regular el tono muscular, haciendo que ese músculo en forma involuntaria esté más o menos contraído y tenga más o menos resistencia a que lo estiremos. Esas vías descendentes, ustedes las habían visto en anatomía como vías extrapiramidales, seguramente. Nosotros en fisiología vamos a usar una terminología que es más funcional y vamos a dividir estas vías en vías ventromediales y vías dorsolaterales. Las vías ventromediales son las que nacen desde los núcleos vestibulares y desde la sustancia reticular. Es decir, las vías vestíbuloespinales y retículoespinales. Les llamamos ventromediales porque van a terminar en las motoneuronas que están en la parte más medial del asta anterior de la médula, y que ustedes recuerdan, esas neuronas inervan la parte del tronco, la parte axial del cuerpo y la parte proximal de los miembros. Por lo tanto, estas estructuras van a regular el tono muscular en la parte central del cuerpo. El sistema dorsolateral va a estar constituido por las fibras que nacen del núcleo rojo, es decir, las fibras rubroespinales, y que hacen en la corteza motora, son las corticoespinales, que terminan en la parte más lateral del asta anterior de la médula, que van a inervar la parte más distal de las extremidades. Por lo tanto, este sistema dorsolateral regula el tono muscular en la parte distal de las extremidades, como les decía recién. ¿Sí? Sí, se entiende. ¿Sí? Bien.
es decir, son las mismas vías que ustedes vieron en anatomía, pero con una nomenclatura distinta, con una nomenclatura basada en la función y no en la distribución anatómica de las fibras. Bueno, este gráfico parece un lío, puede ser que sea un lío como parece, pero creo que es útil para entender cómo las diferentes estructuras van regulando el tono muscular. Como venimos haciendo, vamos de la parte más caudal, más básica, a la parte más compleja. Como decíamos anteriormente, la base del tono muscular es el reflejo miotático. Tenemos el arco reflejo con la motoneurona alfa, el axón de la motoneurona, inerva el músculo esquelético para que se contraiga, el uso neuromuscular sensa esto y mediante la inervación aferente cierra el arco reflejo. ¿Sí? Este arco reflejo además va a estar regulado en su sensibilidad por las motoneuronas gamma que también están en el asta anterior de la médula. Esta es la parte más básica. Por lo tanto, para regular el tono muscular, puede tener que actuar sobre las motoneuronas alfa o sobre las motoneuronas gamma. Como les decía anteriormente, estas estructuras van a estar reguladas por una serie de estructuras que están a su vez a nivel del tronco encefálico. Acá tenemos la formación reticulada de la protuberancia o formación reticular de la protuberancia, que va a generar una actividad excitatoria sobre las motoneuronas gamma. Como las motoneuronas gamma lo que hacen es aumentar la sensibilidad del reflejo miotático y el reflejo genera el tono muscular, la formación reticulada en la parte de la protuberancia aumenta el tono muscular. ¿Se entiende el razonamiento? Sí, profe. ¿Podría repetirlo? No lo comprendí Sí. bien. Dale. Nosotros dijimos que el tono muscular se genera básicamente por la actividad del arco reflejo, del reflejo miotático. ¿Sí? Puede ser una actividad directa de la motoneurona alfa o a través del reflejo miotático. ¿Sí? Como las motoneuronas gamma aumentan la sensibilidad del arco reflejo, si yo estimulo las motoneuronas gamma, al aumentar la contracción refleja del músculo, estoy aumentando el tono muscular. Como la formación pontina, la parte de la protuberancia y la formación reticular, estimula las motoneuronas gamma, esa parte de la protuberancia tiene un efecto facilitador del tono muscular. ¿Sí? Aumenta el tono muscular. ¿Sí? Bien. Bien. La parte de la formación reticular que está en el bulbo tiene el efecto opuesto. ¿Sí? Genera una vía que actúa en las motoneuronas gamma, pero en forma inhibitoria. Como estoy inhibiendo, estoy disminuyendo la sensibilidad del arco reflejo, del reflejo miotático, estoy disminuyendo el tono muscular. Profe, Sí, Ricardo. ¿puedes volver a decir los nombres de las estructuras a nivel del tronco encefálico, por favor? Sí, ahora las vamos a ir nombrando acá. Hasta ahora nombramos una que estaría en dos partes, que es la formación reticulada. La formación reticular tiene una parte en la protuberancia, que aumenta el tono muscular, y una parte en el bulbo o vulvar, que disminuye el tono muscular. ¿Sí? Entonces, protuberancia estimula, por así decirlo, y bulbo inhibe. Sería Exactamente. Resumiendo es así, Brisa, perfecto. La otra estructura, Ricardo, que tenemos son los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares tienen un efecto estimulante directo de las neuronas alfa. De este modo, activan en forma involuntaria las neuronas alfa, generan contracción del músculo esquelético y de este modo también aumentan el tono muscular. Los núcleos vestibulares también terminan aumentando el tono muscular. ¿Sí? La tercera estructura del tronco encefálico es esta que tenemos acá en el mesencéfalo. Fíjense cómo están cada una a distinta altura. Más inferior a la formación reticular, un poquito más arriba los núcleos vestibulares, por encima, ya a un nivel más rostral, el núcleo rojo. El núcleo rojo también tiene un efecto excitador de las motoneuronas alfa, más que nada las motoneuronas alfa flexoras, por lo tanto también aumenta el tono muscular. ¿Sí? Sí. Bien. Después tenemos en paralelo el cerebelo, que el cerebelo también regula el tono, regulando otra de esta estructura. Vamos a dejarlo por fuera para no complicarnos ahora. Y tenemos finalmente la corteza cerebral. La corteza cerebral tiene dos efectos. Tiene un efecto directo sobre las motoneuronas alfa, donde facilita, aumenta el tono muscular, pero un efecto indirecto en el cual estimula a la formación reticulada del bulbo. Que como la formación reticulada del bulbo es inhibitoria del tono,
lo que termina haciendo la corteza es inhibir el tono muscular. Entonces, resumiendo, tenemos 3 estructuras que aumentan el tono muscular. La formación reticulada en la parte de la protuberancia, los núcleos vestibulares y el núcleo rojo. Y tenemos una estructura que inhibe el tono muscular, que es la formación reticulada en la parte vulvar. Y a su vez, la formación reticulada en la parte vulvar, es activada por la corteza. Entonces, la corteza cerebral, a través de la formación reticulada del bulbo, también inhibe el tono muscular. Pero de manera directa. De manera directa lo aumenta y de manera indirecta lo inhibe. Profe, entonces también la corteza estimularía tanto a la protuberancia como la del bulbo, a los dos, o solo al bulbo. A las dos, pero yo les dije solamente la del bulbo porque predomina la del bulbo. Ahora vamos a ver genial. cómo sucede. Bien. O puede ser que ahí, dependiendo del tipo de movimiento que se requiere, o sea, en la situación en la cual se encuentra el músculo, es, digamos, si se va a activar la vía directa o indirecta. No, eso es otra cosa. Yo creo que cuando vos hablas de vía directa o indirecta, estás hablando más de la parte de los ganglios basales, si no me equivoco, Margarita. Ah, puede ser que me confundí. Bien. Acá sí lo que puede suceder es que dependiendo qué parte, acá ponemos la corteza como un todo, pero dependiendo por ahí qué parte de la corteza específicamente estemos activando, vamos a generar un efecto de más o menor tono muscular, pero yo no me quiero meter tan fino porque vamos a confundir más que aclarar, digamos. Vamos a dejarlo así, como en líneas un poquito más generales. El que tenga una duda más específica, después me pregunta. ¿Por qué es importante? Por lo mismo que decíamos antes del arco reflejo. Porque si yo sé cómo es esta fisiología de la regulación del tono muscular, puedo entender dónde está la lesión en ciertos trastornos del tono muscular. ¿Sí? Cuando el tono muscular está aumentado, hablamos de una hipertonía o de una rigidez. Desde el punto de vista clínico, semiológico, son sinónimos. Desde el punto de vista físico no, pero desde el punto de vista semiológico sí. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una lesión en el nivel A, fíjense esta línea punteada en A, ¿sí? Tenemos una lesión en la cual nos desconecta lo que es desde el nivel del núcleo rojo hacia arriba de las estructuras que están por debajo. Entonces, los núcleos vestibulares van a seguir funcionando, aumentando el tono muscular. La parte de la formación pontina de la protuberancia sigue funcionando, aumentando el tono muscular. La parte inhibidora del bulbo sigue funcionando, pero fíjense que perdió la conexión con la corteza. Y como la corteza excitaba esta parte de la formación reticular del bulbo, es como que esta formación va a funcionar mucho menos. Como la parte inhibitoria del tono funciona menos, predomina la parte estimulante del tono, que son los núcleos vestibulares, y la formación reticulada en la protuberancia. Por eso hablamos que es un estado de hipertonía o de rigidez, porque las estructuras que aumentan el tono predominan son las que, sobre las que inhiben el tono. ¿Sí? En este caso vamos a tener una postura con los 4 miembros rígidos en extensión. ¿Sí? Esto se llama una rigidez de descerebración porque se desconecta el cerebro, o la parte más superior del cerebro, del resto del tronco. Si el nivel de lesión está, en cambio, está en el nivel de la letra D, fíjense que estamos por encima del núcleo rojo. Tenemos lo mismo que antes, pero el núcleo rojo sigue conectado. Como tenemos lo mismo que antes, sigue predominando lo que aumenta el tono. Siguen los núcleos vestibulares, sigue el núcleo rojo, sigue la formación reticular en la protuberancia, y la formación reticular en el bulbo que me inhibe el tono, sigue sin estar conectada con la corteza que le estimulaba. Entonces sigue predominando el aumento del tono, también una rigidez. Pero como el núcleo rojo ahora sí está actuando, y el núcleo rojo aumenta el tono flexor, sobre todo en los miembros superiores, tenemos una rigidez o un aumento del tono donde los miembros inferiores están extendidos y los superiores están flexionados. Tenemos una rigidez de decorticación. Esto último no hace falta que lo sepan, porque estamos hablando de semiologías y patología, pero sí para que vean por qué, si bien es un tema complejo, todo lo que es la regulación del tono, es importante manejar sus bases fisiológicas, porque si conocemos bien cómo es la fisiología de esto,
vamos a entender el año que viene cómo es la patología y cómo es la semiología. ¿Se entendió más o menos? Sí. Profe, pregunto, Sí, sí. ¿no? O Sí, sea, Brisa, decime. se tiene con el tema, pero pregunto, porque me parece que sí. Las personas que sigan en estado parapléjico, digamos, ¿tienen afectado alguna de estas zonas? Depende, ahí depende, como te digo, va a depender de dónde esté el nivel de la lesión, ¿sí? Cuando vos hablas de paraplegio, quiere decir que no tienen movilidad de los miembros inferiores. Mal de Parkinson, por ejemplo. Parkinson no, el Parkinson no tiene que ver con esto porque el Parkinson, digamos, tiene que ver con esto en forma indirecta porque ahí el tema viene de los ganglios basales que después vamos a ver que regulan el tono actuando en otras estructuras del tronco encefálico. Parkinson tiene que ver más con esto si querés, pero no está incluido en este esquema que armamos acá. Okay. ¿Sí? Y vos lo que decías, Brisa, ahí va a depender de dónde está la lesión. Si es una lesión a nivel medular, esto ya no va porque la lesión medular tiene otro mecanismo un poquito diferente de desinhibición de circuitos medulares propios que levemente diferente a esto que explicamos acá, que no metí todo para no complicar tanto, ¿sí? Bueno, profe, gracias. ¿Sí? Bien. Bueno, y como decíamos anteriormente, también el tono muscular, y de este modo el reflejo miotático, va a ser la base de lo que conocemos como postura. ¿Cómo podemos definir la postura? Como la relación de las diferentes partes del cuerpo entre sí y de este con el espacio. Entendiendo el espacio como la fuerza de la gravedad y la superficie terrestre. Por ejemplo, en este caso tenemos una persona en postura de bipedestación o postura erecta, ¿sí? Porque tenemos la porción cefálica por encima de la porción caudal del cuerpo, y cómo mantiene una postura contra las fuerzas de la gravedad. Entonces podemos hablar de esta postura en bipedestación sobre los dos pies o postura erecta. Lo que es la postura se relaciona con el concepto de equilibrio y regulación del equilibrio, que regular el equilibrio quiere decir, o que para que nosotros podamos mantener el equilibrio, quiere decir que todo el tiempo tenemos que mantener el centro de gravedad proyectado dentro de la superficie de apoyo. El centro de gravedad, de algún modo, como un punto o una línea que atraviesa, digamos, el cuerpo y que representa la suma de todas las fuerzas de la gravedad que están actuando sobre ese cuerpo, ¿sí? Esta línea, para mantener el equilibrio, debe caer dentro de la superficie de apoyo que está marcada por la posición de la planta de los pies. Entonces, para mantener el equilibrio, este centro de gravedad tiene que caer dentro de esa base de sustentación, lo cual es una tarea compleja en el ser humano, porque al bipedestar tenemos un centro de gravedad un poquito alto y una superficie de apoyo relativamente baja. En los cuadrúpedos, cuando se apoyan en cuatro patas, el centro de gravedad suele ser más bajo y además la superficie de apoyo es mayor. Nosotros para mantener esta postura necesitamos mecanismos de ajuste de la postura y el equilibrio mucho más complejos. O complejos, no sé si la comparación va. Fíjense cómo esta relación, esta postura va variando momento a momento, lo mismo que yo les decía antes de lo que es el tono muscular y la actividad del reflejo miotático. Fíjense cómo al modificarse levemente la superficie o el plano de la superficie en la que está apoyada esta persona, cómo se desplaza el centro de gravedad y tiende a salir de esa base de apoyo. Para mantener el equilibrio vamos a tener que hacer algún ajuste en la postura, en este caso la flexión de un miembro y la extensión del otro, para hacer que el centro de gravedad siga cayendo dentro de la superficie de apoyo. Esto, lo repito, ocurre continuamente. Cuando caminamos, cuando viajamos en un colectivo, cuando corremos, todo el tiempo el centro de gravedad, o tenemos mecanismos que mantienen el centro de gravedad dentro de la superficie de apoyo para mantener nuestra postura y mantener el equilibrio. ¿Sí? Para ello vamos a hacer lo que llaman ajustes predictivos y ajustes reflejos. Ajustes predictivos es que todo el tiempo el sistema nervioso va controlando el movimiento para que en ningún momento el centro de gravedad salga de la superficie de apoyo. Y si en algún momento eso sucede, como en este ejemplo que vimos acá, va a poner en marcha mecanismos reflejos para hacer que esa persona vuelva o pueda mantener la situación de equilibrio. Estas respuestas reflejas van a actuar una vez producido el movimiento o, como recién vimos, de una fuerza externa inesperada, en este caso el cambio en el plano de superficie de apoyo. Estos reflejos que tienden a mantener la postura se originan en información visual, porque la visión me puede informar si estoy más inclinado, menos inclinado, estoy en movimiento, si estoy quieto.
de receptores musculares, más que nada propioceptivos y articulares, tanto en las extremidades de los miembros inferiores como a nivel cervical. En menor medida en mecanorreceptores cutáneos, que van a sensar el apoyo de la superficie del pie sobre la superficie en la que estemos apoyando los pies, y en forma muy relevante del sistema vestibular. El sistema vestibular es una fuente de información fundamental para mantener tanto la postura como el equilibrio. Por lo tanto, vamos a abordar un poquito más en detalle el sistema vestibular. ¿Hasta acá tenemos alguna duda? No. No, profe. No, vamos bien. Sí, yo tengo una. Sí, Yo tengo una. En el problema de que las nenitas perdían estabilidad, ¿sería lo mismo estabilidad que postura? Yo te hago estabilidad, la postura no, porque la postura no se pierde, porque en realidad la postura, como dijimos, es la relación de las diferentes partes del cuerpo entre sí, entonces la postura puede cambiar, pero no perderse. Lo que sí puedes perder es el equilibrio, por ahí, Adrián. Yo lo relacionaría más con equilibrio que con postura. Ah, ¿y estabilidad entonces qué sería? La estabilidad, yo, como te digo recién, lo tomaría como un sinónimo de lo que es el equilibrio. Pues la postura es la relación de las partes del cuerpo entre sí. Es decir, la postura puede cambiar, pero no perderse. Siempre vamos a tener una postura. El equilibrio sí lo podés perder, porque el equilibrio es que el centro de gravedad caiga dentro de la base de sustentación, ¿sí? De algún modo, el perder equilibrio puede ser sentido, puede generar la sensación de pérdida de estabilidad. Ah, ok. ¿Sí? Bien. Profe. Sí. Estos mecanismos reflejos que decíamos para mantener la postura, el equilibrio, sí. Ahí puedo decir que sería el reflejo flexor directo con el extensor cruzado, ¿o no? Ese es uno de los reflejos que podés tener. Uno de los. Sí. Es uno de muchos que podés tener poner en juego, sí. Dale. Bien. Entonces, para ver el sistema vestibular, vamos a hacer un muy breve repaso anatómico, más que nada remarcando las cosas que nos van a importar desde la parte funcional. El sistema vestibular, en su porción periférica, va a estar formado por lo que se conocen como los conductos semicirculares, que tenemos 3 a cada lado. Uno anterior, uno posterior y uno lateral, del lado derecho y del lado izquierdo. Es importante tener en cuenta que los conductos semicirculares funcionan de a pares. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el conducto posterior del lado derecho funciona en consonancia con el anterior del lado izquierdo. ¿Qué quiere decir? Que siempre que el posterior se active, del lado derecho se active, el anterior del lado izquierdo se inhibe y viceversa. Esto quiere decir que funcionan por pares. Cuando uno se activa, el otro se inhibe, pues están en el mismo plano del movimiento. Y la otra porción periférica del sistema vestibular está dada por llamar los órganos otolíticos, que son el utrículo y el sáculo. Estos están muy cercanos a lo que es el oído interno, o forman parte del oído, pero a las estructuras cocleares del oído, y va a estar inervado por la parte vestibular del octavo par craneal. Básicamente el sistema vestibular es un sistema sensitivo, forma parte de los sistemas sensoriales, va a responder a un estímulo adecuado, que es el estímulo mecánico, y esto le va a permitir responder tanto a la posición como al movimiento de la cabeza. Recuerden que los conductos semicirculares están dentro del laberinto óseo, que forma parte del cráneo, por tanto lo que van a estar sensando en todo momento es posición y movimiento solamente de la cabeza, no del resto del cuerpo. Dentro de este estímulo mecánico, los conductos semicirculares van a responder a la aceleración, es decir, no al movimiento en sí mismo, sino cuando el movimiento va aumentando su velocidad o disminuyendo su velocidad. Y los órganos otolíticos también van a responder a la aceleración, cuando aumenta o disminuye la velocidad del movimiento, pero también en todo momento van a informar sobre la posición de la cabeza. En cambio, los conductos semicirculares solamente cuando se inicia o se detiene un movimiento o este cambia de velocidad, como les decía recién. Bueno, ¿cómo hacen esto? Para entender cómo funcionan tanto los conductos semicirculares como los órganos otolíticos, tenemos que entender cómo es la célula receptora de ambos órganos. Esta célula receptora va a estar conectada con el nervio aferente, como decíamos anteriormente, y tiene una serie de cilios, varios cilios más cortos,
y un cilio que es un poquito más largo en uno solo de los extremos, ¿sí? Cuando actúa un estímulo mecánico sobre esta célula, lo que va a hacer es mover los cilios en un sentido o en otro. Cuando se mueven en el sentido del cilio más largo de todos estos, o estiatocilio, cuando el movimiento se genera en ese sentido, se va a generar una apertura de canales de potasio. Ustedes recuerden que estas células están bañadas en un líquido, que es el líquido endolinfático, que a diferencia de la mayor parte de los líquidos extracelulares es rico en potasio. Entonces, en este caso, el gradiente electroquímico del potasio va hacia el interior de la célula. Entonces, cuando están estos canales de potasio, el potasio ingresa a la célula y despolariza la misma, y aumenta la descarga en el nervio aferente. Cuando el estímulo mecánico va en el sentido opuesto, es decir, cuando los cilios se mueven en el sentido opuesto a ese cilio más largo, se cierran los canales, se hiperpolariza la membrana y disminuye la frecuencia de descarga. Entonces, esta morfología de la célula y los canales que tienen explica cómo los conductos semicirculares pueden detectar el movimiento en una dirección. Porque si el movimiento va en la dirección de ese cilio más largo o estereocilio, vamos a activar esa célula, y si se da en el sentido opuesto, esa célula se va a inhibir. ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Tanto los conductos semicirculares como los órganos otolíticos, el utrículo y el sáculo, tienen la misma célula receptora. Sin embargo, como vimos antes, funcionan distinto, ¿sí? Porque detectan unos solamente la aceleración y otros la aceleración y la posición de la cabeza en todo momento. Esto se debe no a la célula receptora, sino a las estructuras asociadas que tienen, que ahora vamos a ver cuáles son. Los órganos otolíticos, estas células receptoras, van a estar bañados por lo que se llama una matriz gelatinosa, y sobre esa matriz gelatinosa, que tiene esa consistencia un poco de gel, va a tener como unas concreciones minerales que se llaman otolitos. En cambio, en los conductos semicirculares, las células receptoras, estas mismas células receptoras, van a estar en una zona conocida como la cúpula, que es una porción un poquito dilatada del conducto semicircular. Perdón, la ampolla, que es una porción un poquito dilatada del conducto semicircular, y van a estar rodeadas por una estructura que se llama la cúpula, que va de un extremo al otro del conducto, es como que cierran el conducto de un extremo al otro. Ahora vamos a ver cómo esto determina la función de cada uno de estos órganos. ¿Qué pasa en los conductos semicirculares? Recordemos lo que dijimos de anatomía al principio. Los conductos semicirculares están dentro del laberinto óseo y tienen por dentro un líquido que es el líquido endolinfático, que es rico en potasio, como decíamos anteriormente. Vamos a suponer que nosotros movemos la cabeza, hacemos un giro de la cabeza desde la derecha hacia la izquierda, ¿sí? En este sentido que marca la flecha. Cuando hacemos el movimiento en ese sentido, ¿sí? El conducto semicircular, la porción ósea del conducto semicircular, acompaña ese movimiento. Ahora, el líquido que queda por dentro, ese líquido endolinfático, tiene una densidad diferente, una densidad menor. Entonces no acompaña el movimiento desde el inicio, sino que se retrasa un poquito. O sea, movemos la parte ósea, pero el líquido dentro se queda quieto. Al quedarse quieto es como que hay un movimiento inverso, ¿sí? Si lo pensamos, el movimiento de la cabeza de derecha a izquierda, que es un movimiento de líquido en el interior de izquierda a derecha. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí. Ese movimiento de líquido va a empujar a esa cúpula, que vimos que está en la polla del canal, y va a empujar los cilios de la célula receptora. En la célula receptora, en el mismo lado del giro, empuja las cilias en el sentido de activar a ese conducto semicircular. En el lado opuesto lo empuja en el sentido diferente y por lo tanto está inhibiendo el lado opuesto. Es por eso que funcionan de a pares. Lo que activa de un lado, lo inhibe del otro. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí. O sea, de un lado genera una despolarización y del lado contrario, donde hago el giro, una hiperpolarización. La hiperpolarización porque mueve los cilios en los sentidos opuestos, exactamente. Sí, ok.
Acá tenemos un poquito graficado cómo el movimiento de la cabeza en un sentido genera un movimiento de la endolinfa en el opuesto, y esto como me mueve la cúpula, y de ese modo mueve las células, los hilos de las células que están insertos en esa cúpula. Ahora, nosotros decimos que estos conductos van a detectar solamente la aceleración. Fíjense en este gráfico. Nosotros hacemos una rotación constante de la cabeza, un movimiento constante de la cabeza, ¿sí? El conducto semicircular solamente va a activarse en la primer parte de ese movimiento, y después deja de activarse. ¿Por qué? Porque lo que decíamos antes, al principio se mueve el conducto semicircular y el líquido linfático queda quieto. Si le damos un poquito de tiempo, el líquido empieza a acompañar el movimiento del conducto, y en ese caso deja de hacer este movimiento sobre la cúpula y sobre las células ciliadas. Cuando el movimiento se detiene, se genera lo mismo, se detiene el movimiento del conducto semicircular, el líquido sigue girando por un momento y luego también se detiene. Por eso cuando terminamos el giro, se activan los conductos en forma inversa. El que estaba inactivado se activa y el que estaba activo se hiperpolariza. Por la inercia, ¿no? La inercia es lo que hace que el líquido se empiece a mover después y deje de moverse también después. Sí. Exactamente. ¿Se entendió más o menos, chicos? Sí, profe, ¿eso es lo que genera el mareo? ¿O no? Ahora, No tiene nada que ahora ver. vamos, ya Ok. vamos a llegar ahí. El vértigo. No se dice vértigo. Ya vamos a llegar ahí, no se apuren. Bien. En cambio, los órganos otolíticos, dijimos, tenemos las mismas células receptoras, pero las estructuras asociadas son distintas. Fíjense cómo, estando en esta postura, con la cabeza quieta, la fuerza de gravedad actúa sobre esos otolitos, esos calculitos minerales, y van a, de ese modo, mover más o menos las cilias de las células receptoras. Si nosotros movemos la cabeza en otra posición, fíjense cómo la fuerza de gravedad actúa en forma distinta sobre esos otolitos y cambia el movimiento sobre las células ciliadas. Y de ese modo, estas pueden detectar tanto la aceleración, también el movimiento, pero también la posición en todo momento de la cabeza. Entonces, las estructuras asociadas a las células receptoras me van a explicar cómo funciona cada uno de estos órganos. Bien. Si alguien... Sí. Antes de que comience a explicar eso, me surgió una duda. ¿Esto explica la posición de la cabeza con respecto al espacio o con respecto a la gravedad? ¿A qué te refieres con el espacio? O el espacio, o sea, donde nosotros estamos mirando, o sea, a dónde giramos la cabeza, al espacio, o sea. Vos vas a tener dos tipos de información. Los órganos otolíticos te van a informar la posición de la cabeza respecto a la gravedad. Ah, ya. Vos, para saber cómo estás respecto al espacio, vas a necesitar además información visual y de propioceptores cervicales, sobre todo, que te van a informar cómo es la posición de la cabeza respecto al resto del cuerpo. Ok, listo. ¿Sí? Y los conductos semicirculares lo único que te van a informar es si la cabeza se está empezando a mover en un ángulo o se está deteniendo el movimiento en un ángulo, ¿sí? En un plano horizontal, en un plano coronal o sagital, ¿sí? Sí, listo. Bien. Como dijimos, empezamos a hablar un poquito del sistema vestibular, porque dijimos que nos daba respuestas reflejas para mantener la postura. Para tener estas respuestas reflejas tenemos que analizar cómo son las conexiones centrales de los órganos vestibulares. Como dijimos anteriormente, la información que se origina de estos órganos vestibulares viaja por el octavo par craneal, por la rama vestibular del octavo par craneal, y va a llegar a los núcleos vestibulares del tronco y al cerebelo. Y acá se van a relacionar con los núcleos oculomotores, los que regulan los movimientos externos de los ojos. A través de las vestíbulas espinal, como vimos anteriormente, se va a relacionar con las motoneuronas de la médula, y de este modo puede regular el tono muscular. Recuerden que dijimos que uno de los elementos que regulaba el tono eran los núcleos vestibulares, y según la posición que tenga la cabeza, vamos a necesitar mayor o menor tono muscular en alguna de las extremidades. Con la sustancia reticular, como toda la información sensitiva, y en la corteza parietal, lo que me va a permitir la percepción consciente de ese movimiento de la cabeza. Esas son todas las conexiones centrales de los órganos vestibulares. Un reflejo muy importante desde el punto de vista también tanto
fisiológicos como patológicos, se conoce como reflejo vestíbulo-ocular. Es decir, es un reflejo que se origina en el aparato vestibular y va a regular la posición de los ojos. Un poquito, el objetivo de este reflejo es que, aunque estemos moviendo la cabeza, podamos mantener la vista fija en algo. Yo, por ejemplo, estoy moviendo la cabeza así, pero veo nítidamente la pantalla porque mis ojos están todo el tiempo enfocados en la misma. La base de esto es el reflejo vestíbulo-ocular. Ustedes piensan que cuando nosotros caminamos por la calle, todo el tiempo estamos moviendo la cabeza y, sin embargo, la vista sigue estando nítida por el funcionamiento de este reflejo. ¿Cómo funciona este reflejo? Vamos a ver que la cabeza es un movimiento de derecha a izquierda. Como vimos en las diapositivas anteriores, cuando la cabeza esté en movimiento de derecha a izquierda, se va a activar el conducto semicircular horizontal del lado izquierdo y se va a inhibir en el lado derecho. Esto va a generar una conexión con los núcleos oculomotores que va a hacer que cuando la cabeza gira hacia la izquierda, los ojos giren hacia la derecha. Entonces yo, por ejemplo, quiero mantener la vista fija acá adelante. Cuando muevo la cabeza hacia la izquierda, mis ojos se mueven hacia la derecha mediante este reflejo para mantener la visión constante en el objetivo que yo quiero mirar. En este caso, el dedo que yo puse por delante de la pantalla. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Es importante un tema semiológico porque yo puedo estudiar la función del sistema vestibular mediante una simple maniobra, que es pedir a una persona que mire fijo un objeto que está en el frente. Puede ser mi nariz o mi dedo, por ejemplo. Y si hago un movimiento rápido de la cabeza hacia la derecha, puedo ver cómo los ojos permanecen hacia adelante, se mueven hacia la izquierda, permitiendo mantener la vista constante en ese objeto. Si el sistema vestibular funciona en forma incorrecta, cuando muevo la cabeza, el reflejo no se produce, los ojos acompañan el movimiento y pierden de vista ese objetivo. Esto generaría, entre otras cosas, una alteración en poder fijar la vista en algún objeto o algún parámetro que yo quiera. Profe, la prueba de Romberg también se encaja ahí. Ahora vamos un poquito a esa prueba. Este reflejo vestíbulo-ocular también es la base de un movimiento de los ojos que es importante desde el punto de vista semiológico de revisar a los pacientes, que se llama nistagmus, que es un movimiento que alterna la mirada entre un lado y el otro. Vamos a suponer que una persona quiere mantener la vista fija en un objeto que está a la izquierda, entonces va a mantener la vista fija hacia la izquierda. Si yo estimulara el laberinto del lado izquierdo, esto generaría un movimiento hacia la derecha. Pero la persona que quiera mantener la vista fija hacia la izquierda va a generar un movimiento voluntario hacia la izquierda que va a volver la vista en ese sentido. Este movimiento que va hacia un lado y hacia el otro, que va despacito para un lado y rápido para el otro, también me está hablando de la función del sistema vestibular. Y la base también es el reflejo este vestíbulo ocular que yo les mencionaba. Este es un ejemplo de un movimiento de un nistagmus, una persona con una disfunción vestibular. Fíjense cómo hay un movimiento lento para un lado y rápido para el otro. Lento para acá, rápido para allá. Paso una vez más. Esto lo pueden ver revisando a un paciente. La base es un parámetro fisiológico que es el reflejo vestíbulo ocular. Bueno, como hablamos un poquito antes con Adriana, creo que era, para mantener la postura no es suficiente con la información del sistema vestibular. El sistema vestibular me informa solamente lo que pasa con la cabeza a nivel cefálico. Y me interesa saber lo que pasa también con el resto del cuerpo. Entonces, esta información tiene que asociarse con la información que tiene de otras fuentes sensitivas. Profe, perdón. Quería avisarle a una compañera, Constanza, que tiene el micrófono activado. Dale. Ahí está. Ahí está. De otras fuentes de información, como los propioceptores cervicales, que informan la posición de la cabeza respecto del resto del cuerpo, receptores visuales, y también receptores tanto propioceptivos como superficiales de las extremidades, más que nada de los miembros inferiores. Como decía Ricardo antes, cada uno de estos receptores puede originar respuestas reflejas para mantener la postura. No vamos a describir cada una porque son muchas y vamos a hacer muy complejo y muy largo la clase. Y desde el punto de vista también clínico no son tan relevantes. Bueno, sí es importante que la información de todas estas fuentes la vamos a recibir en forma simultánea. Yo, de mi modo que recibo información del sistema vestibular, recibo de la visión, del sistema propioceptivo,
tiene que ser congruente entre sí. Acá podemos ir un poquito a lo que decían las compañeras, ¿sí? Si, por ejemplo, la información que viene del sistema vestibular no es congruente con la que viene del sistema visual, es como que el sistema nervioso no puede adaptar, no puede integrar esa información y puede surgir una sensación desagradable que uno le puede llamar una sensación de mareo, ¿sí? Un ejemplo que pueden tener es cuando ustedes tratan de leer en un auto que está en movimiento, ¿no? Donde la vista me da una idea de quietud porque está fija en la hoja, pero el sistema vestibular me está informando sobre ese movimiento que genera el auto con mayor o menor aceleración. ¿Mm? Un poquito en esta integración de la información, el cerebelo es fundamental porque va a permitir integrar, porque va a recibir información de todas esas fuentes, va a poder adaptar los reflejos que se generan para mantener la postura, y también va a poder hacer ajustes posturales predictivos. Esto el sistema vestibular lo puede producir también, puede ir prediciendo cómo va a ir siendo el movimiento, pero esto se hace mucho más eficiente con el aporte del cerebelo. ¿Mm? Bien, como decía el compañero, también esto que tengamos información de distintas fuentes colabora para mantener la postura. Esto se ejemplifica en también una maniobra semiológica, que es la maniobra que se llama de Romberg, que preguntaba Ricardo antes. Si usted es una persona con los ojos abiertos, le dicen que mantenga la postura, va a poder mantener la postura por la información que viene de la visión, del sistema vestibular y de los propioceptores de las extremidades inferiores. Si esa persona le hacen cerrar los ojos, normalmente va a poder mantener la postura porque la información del sistema vestibular y de los propioceptores va a ser suficiente, aunque la vista no esté funcionando. Pero sin embargo, si al cerrar los ojos o el sistema vestibular o la información sensitiva no es adecuada, la persona sí va a perder la estabilidad y de este modo se va a poder poner en evidencia que alguno de estos sistemas sensoriales está fallando. ¿Mm? No sé si se entendió, Ricardo, lo de la maniobra. Sí, profe, sí, sí. ¿Sí? Bien. Bueno. ¿Alguna duda de vestibular? Yo sé que les preocupa mucho por el problema, pero igual el vestibular es un tema más en lo que es regulación del movimiento. Entonces, igual si quedó alguna duda que quieren que tratemos ahora antes que sigamos con el resto de la regulación del sistema motor. Yo quería preguntar, digamos, entonces, esa sensación de mareo entonces se genera porque la información que llega es diferente, digamos, tanto lo que ves es diferente a lo que, ay, no sé cómo expresarlo, pero es por la diferencia de información en realidad, no es por otra cosa. Es por la diferencia de información de las diferentes fuentes de información, ¿sí? Es como que lo vestibular no concuerda con lo visual o con lo que informa las extremidades, los propioceptores de las extremidades o la región cervical, por ejemplo. Es una causa, puede tener muchas otras, ¿sí? Sí, está, gracias. Profe, sí. Una pregunta. ¿El sistema podría funcionar de un lado nomás? O sea, digamos que tiene un daño de un oído, pero el otro lo compensa. Bueno, a ver qué pasaría en esa situación. ¿Qué es lo que sentiría esa persona? ¿Qué les parece? No sé, creo que del lado izquierdo sentiría más o menos un mareo o una falta de información, diría yo, pero Vos pensás, si vos tenés, vamos a suponer que vos tenés una lesión del laberinto izquierdo, ¿sí? Eso va a hacer que vos el laberinto derecho esté más activo que el del lado izquierdo, porque el lado izquierdo está lesionado. ¿No, Francisco? sí. ¿Sí? Vos pensás en qué condiciones vos vas a tener el laberinto derecho activo y el izquierdo inactivo, cuando vos estés haciendo qué movimiento. Del no. Es un giro hacia la derecha, un giro en ese plano de movimiento horizontal hacia la derecha. ¿Sí? Entonces lo que vos vas a estar sintiendo en ese momento es que te moves todo el tiempo a la derecha. Eso sí, como decía una compañera, no me acuerdo quién antes, es la sensación de vértigo, una sensación de movimiento de la cabeza cuando en realidad no nos estamos moviendo. ¿Sí? Entonces cuando un solo laberinto funciona mal, lo que sentimos es vértigo, sentimos que nos movemos todo el tiempo para el lado del laberinto que funciona bien. Gracias. ¿Sí? Como todo el sistema nervioso es plástico, con el tiempo se lo va a ir compensando, ¿sí? No es una sensación continua, ¿sí? Pero en un primer momento lo que vas a sentir es eso. Profe. Sí. Yo tengo ese déficit en uno de los dos laberintos, por eso la neuróloga siempre me pide que cuando siento que estoy así tipo tumbándome para un lado, que no es el que
que funciona bien sería que cierre los ojos y haga una maniobra que me enseñó de extender los brazos hacia adelante y caminar en el lugar con los ojos cerrados, y cuando abro los ojos después de un minuto siento que me fui para el... Di como un giro sin darme cuenta. Porque Exactamente, porque ahí lo que están actuando son los reflejos vestíbulo-espinales, los que te regulan el tono en las extremidades como compensación a los o la sensación de que estás moviendo la cabeza para un lado. Exactamente. Es así. Bien. Como dijimos anteriormente, uno de los órganos que funciona muy en relación con el sistema vestibular, que es fundamental para mantener la postura, es el cerebelo, ¿sí? El cerebelo, como dijimos al principio, está en paralelo con este eje vertical porque no genera movimiento, no produce movimiento en sí mismo, sino que va a regular el movimiento, lo va a planificar y lo va a controlar. Son las funciones principales del cerebelo, ¿sí? El cerebelo es un órgano que está en una posición estratégica porque está un poquito en mitad de camino de las fibras descendentes y ascendentes, ¿sí? Las fibras que desde la corteza descienden hacia la médula espinal y las fibras sensitivas que desde la médula ascienden hacia la corteza. Entonces, es una posición estratégica donde recibe mucha información sensitiva, muchas aferencias del sistema vestibular, del sistema propioceptivo y de la visión, y donde también recibe aferencias desde el sistema nervioso central, ya que la vía piramidal cuando desciende, también va a enviar fibras que van hacia el cerebelo. También vamos a hacer un recuerdo anatómico del cerebelo, pero vamos a usar una clasificación un poquito diferente de la que ustedes vieron en anatomía, ¿sí? Anatómicamente podemos tener un vermis cerebeloso, estructuras que constituyen el flóculo nódulo y los hemisferios cerebelosos. Ustedes también habrán visto una clasificación filogenética relacionada con la aparición evolutiva de las diferentes partes del cerebelo. Tenemos un arquicerebelo, constituido más que nada por lo que está acá en celeste, el flóculo y el nódulo. Un paliocerebelo, que es parte del vermis y de la región adyacente de los hemisferios cerebelosos. Y un neocerebelo, que es la parte más lateral de los hemisferios. Pero para complicarlo más todavía, vamos a usar otra clasificación, una clasificación funcional, donde vamos a hablar de vestíbulo cerebelo, que de algún modo se corresponde con el arquicerebelo, espinocerebelo, que se corresponde con lo que es el paliocerebelo, y cerebrocerebelo, que se corresponde con lo que es el neocerebelo. Las estructuras anatómicas asociadas son las mismas que decíamos anteriormente. Recuerden también que cada una de estas porciones del cerebelo se relaciona con un núcleo, a partir del cual van a ser las eferencias del cerebelo, el cerebrocerebelo con el núcleo dentado, el espinocerebelo con el interpósito y el vestíbulo cerebelo con el fastigio. Y recuerden también que las partes más centrales del cuerpo están representadas en la región del vermis de la línea media y las extremidades están más representadas en los hemisferios cerebelosos. Igual que vamos a ver un homúnculo en la corteza cerebral, también hay una representación de las diferentes partes del cuerpo en el cerebelo, por lo tanto, el cerebelo más medial regula la actividad de la parte axial del cuerpo y el cerebelo más lateral más la actividad de las extremidades. Como decíamos anteriormente, tiene muchas aferencias, no vamos a nombrarlas todas, pero recibe el sistema vestibular, a nivel propioceptivo de las extremidades por los haces espinocerebelosos, por el aspecto cerebeloso recibe información auditiva y visual, y también desde la corteza motora a través de las fibras pontocerebelosas. ¿Sí? Un poquito un repaso de la anatomía. Sí, es importante que tengan en cuenta que la información llega al cerebelo de todas estas fuentes distintas a través de dos conjuntos de fibras, ¿sí? Lo llaman las fibras musgosas y lo llaman las fibras trepadoras, que ahora vamos a ver un poquito porque van a tener en cuenta esto. Este es un esquema de cómo son los circuitos sinápticos en cerebelo. Yo les voy a hablar muy por arriba de esto, para mí no es un tema muy trascendente, pero como es un circuito sináptico bastante, no muy trascendente que lo conozcan en esta etapa de la carrera, digamos, y con los fines que tenemos, sí es importante, obviamente, desde el punto de vista fisiológico, pero le voy a remarcar porque hay algunas cositas más relacionadas con la función y no importa tanto el nombre de cada célula y cómo se conecta una con la otra. Vamos a tener en cuenta así lo siguiente.
Cuando llega una aferencia del cerebelo, más o menos a través de una fibra musgosa, de cualquiera de estas fuentes que yo les decía, desde los gases pontocerebelosos, desde los gases espinocerebelosos, etc., esta fibra que llega va a activar al núcleo de salida del cerebelo. Una vez que activa el núcleo de salida del cerebelo, va a transmitir información a través de diferentes interneuronas y neuronas que están en las diferentes capas del cerebelo. Esta información va a llegar a un punto a la fibra de Purkinje, y la célula de Purkinje, perdón, y la célula de Purkinje va a inhibir después a ese núcleo cerebroso que fue activado. Es decir, que la fibra musgosa en un momento activa el núcleo cerebeloso, pasa la información por la corteza y después lo inhibe. Lo activa y lo inhibe. Esto se cree que puede tener relación con una de las funciones del cerebelo, que es regular el aspecto temporal del movimiento, es decir, cuando un movimiento empieza y cuando ese movimiento tiene que detenerse. Y otra característica importante es que además de esta fibra musgosa, va a llegar la información por una fibra llamada fibra trepadora o ascendente. Esto se cree que tiene relación con otra función del cerebelo, que es el aprendizaje motor. Es decir, cuando la fibra musgosa realiza mal un movimiento, de algún modo la otra fibra, que es la fibra trepadora, inhibe la actividad de estas células para corregir cómo se hace ese movimiento y lograr luego que el movimiento se aprenda y se haga en forma correcta. Todo esto, le repito, es algo más bien teórico, porque no está del todo corroborado que sea así, pero es a grandes rasgos una relación entre los circuitos sinápticos del cerebro, que están bastante bien descritos, con la función que no está tan bien descrita. Les voy a decir, desde mi punto de vista, esto no es tan importante para lo que lo registro en este momento. Se los nombro porque está en la mayor parte de los libros de texto y para que tengan una visión un poquito simplificada de estos circuitos cerebelosos. Bueno, mediante todos estos circuitos que vimos recién, sí vamos a ver un poquito las funciones de cada parte del cerebelo. El vestíbulo cerebelo, como decíamos anteriormente, va a recibir aferencias del sistema vestibular y de la corteza cerebral. Va a servir, por un lado, para corregir por adelantado señales motoras. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un movimiento o un cambio de postura, ya que vayamos generando los ajustes para que en todo momento podamos mantener el equilibrio. Por lo tanto, una de las funciones principales del vestíbulo cerebelo es regular el equilibrio y la postura, como veíamos anteriormente. También, como funciona mucho en relación con el sistema vestibular, va a regular los movimientos oculares, porque vimos que el vestíbulo también regula los movimientos oculares. Por lo tanto, las aferencias vienen del aparato vestibular en rojo, van a ser procesadas a nivel del cerebelo en los circuitos sinápticos que vimos recién. La información sale del núcleo fastigio, va a ir tanto a los núcleos vestibulares como a la formación pontina, y de este modo las vías vestíbulo-espinales y retículo-espinales pueden regular el equilibrio de la postura, regulando el tono muscular por esas vías ventromediales que veíamos cuando yo les daba en las diapositivas anteriores la regulación del tono muscular. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Sí? Como cada estructura nueva que vamos incorporando sigue actuando en las diapositivas anteriores, en las estructuras que vimos en diapositivas anteriores. Por eso que esta organización como que va capa por capa. Así vamos cada vez a un nivel más rostral, pero vamos actuando sobre los niveles anteriores que fuimos viendo antes. El espinocerebelo también va a recibir información desde la periferia por los haces espinocerebelosos que van a recoger información propioceptiva, lo que se da a nivel muscular y articular. Esta información va a ingresar a la corteza cerebelosa, también va a ingresar desde la corteza motora, y de este modo el espinocerebelo tiene esa doble aferencia, la de la periferia que me dice cómo se está realizando el movimiento, y de la corteza me dice cómo quiero realizar el movimiento. De este modo el espinocerebelo compara y corrige el movimiento, y a través de las referencias del núcleo interpósito hacia el núcleo rojo y otras estructuras del tronco encefálico, puede regular también el movimiento y regular el tono muscular, ya no en la parte central del cuerpo, sino más en las extremidades, que recuerden era lo que hacía el núcleo rojo junto con el haz corticoespinal. Y finalmente el cerebro-cerebelo, al contrario de los otros, no recibe información de la periferia, recibe información solamente de la corteza motora, procesa la información, salen las referencias por el núcleo dentado, y esa información vuelve a través del tálamo a la corteza.
Por donde lo que va a hacer el cerebelo es planificar los movimientos que después va a realizar la corteza motora. Y ahí tenemos un poquito las tres funciones principales de las tres partes del cerebelo. El vestíbulo cerebelo, regulando el equilibrio y la postura. El espino cerebelo, controlando el movimiento y el tono muscular en las extremidades. Y el cerebro cerebelo, planificando o colaborando en la planificación del movimiento. Bien. Acá tienen un resumen un poquito de esos tres sistemas del vestíbulo cerebelo, espino cerebelo y cerebro cerebelo, con los núcleos de salida, dentado, interpósito y fastigio, y las estructuras del tronco en las que funcionan. Fíjense cómo el cerebelo termina ejerciendo su función a través de los núcleos del tronco que vimos antes, los núcleos vestibulares, la formación reticular y el núcleo rojo. Bien. ¿Alguna duda de lo que vimos recién en el cerebelo? Bueno. No. Vale. Seguimos entonces con los ganglios basales. Los ganglios basales también los tenemos en esta imagen un poquito en paralelo con ese otro eje, porque del mismo modo que el cerebelo no generan movimiento, sino que van a participar en la planificación y en la coordinación, en la regulación más que en la coordinación del movimiento. Después te va a quedar mal enganchado ahí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ganglios basales? Podemos tener clasificaciones que incluyen más o menos estructuras. Lo que generalmente hay acuerdo de incluir dentro de los ganglios basales son el putamen, el globo pálido con su parte externa y su parte interna, el núcleo subtalámico y la sustancia negra que nos está acá con una estructura más del mesencéfalo. Esta estructura forma un circuito de retroalimentación con la corteza, en el cual reciben información de la corteza, la procesan y devuelven a través del tálamo esa misma información a la corteza. Se forman como un circuito de retroalimentación con la corteza. Los ganglios basales no tienen funciones solamente motoras, solamente tienen funciones en lo que es la regulación emocional a través del circuito límbico y también con funciones cognitivas, es decir, del pensamiento, de la memoria, etcétera, a través de su relación con estructuras de los lóbulos frontales. Vamos a quedarnos solamente con la parte motora, porque es la que nos ocupa en esta clase, pero no dejamos de tener en cuenta que las funciones de los ganglios basales van más allá, de la función motora. Bueno, ¿cómo funcionan los ganglios basales? De nuevo, esto parece un lío, vamos a tratar de simplificarlo lo más que podamos. El punto de entrada de los ganglios basales, para lo que es la parte motora, va a ser principalmente el putamen. El putamen va a ser como la puerta de entrada de los ganglios basales. Y van a recibir la información más que nada de las áreas motoras corticales. Las áreas motoras corticales van a excitar en su entrada al putamen. La salida de los ganglios basales va a ser a través de la parte interna del globo pálido y de una parte de la sustancia negra, que es la parte reticulada, se llama, de la sustancia negra. Estas estructuras van a actuar sobre el tálamo, inhibiéndolo. Al inhibir al tálamo, van a disminuir la activación de la corteza. Es decir, la corteza motora va a activar al putamen, va a activar a los ganglios basales, pero los ganglios basales, cuando se activan, inhiben a la corteza. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Ahora, el procesamiento dentro de los ganglios basales puede seguir diferentes vías. Una es la que llamamos la vía directa y otra es la vía indirecta. La vía directa recibe su nombre porque la entrada directamente del putamen va a inhibir al globo pálido interno y a la sustancia negra en su parte reticulada. Como están inhibiendo estas dos estructuras que a su vez inhiben al tálamo, lo que termina haciendo la vía directa es activar al tálamo y de esta forma activar la corteza. Entonces, cuando la corteza motora se activa y activa la vía directa va a inhibir a estas estructuras y va a terminar activando de nuevo a la corteza. Cuando se activa la vía indirecta, ¿qué pasa? Vamos al globo pálido en la parte externa, a otra estructura que es el núcleo subtalámico, terminamos estas otras estructuras, pero en este caso las estamos estimulando. Como estamos estimulando estas estructuras que inhiben al tálamo, lo que vamos a terminar haciendo es inhibir a la corteza. Vamos a resumir para que se entienda. Cuando la corteza motora activa
la vía directa de los ganglios basales van a terminar activando la corteza. Cuando la corteza motora activa a la vía indirecta de los ganglios basales terminan inhibiendo a la corteza. Cuando estimulamos a la corteza, el movimiento se produce en mayor cantidad. Cuando inhibimos la corteza, obviamente, el movimiento se produce en menor cantidad. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. ¿Esto sería la vía piramidal, profe? ¿O? Esto sería la vía, lo que se conoce desde el punto de vista anatómico como extrapiramidal. Como en fisiología no hablamos tanto de extrapiramidal, sino usamos otra nomenclatura, ¿sí? Estamos, profe, gracias. Pero sí es lo que vos viste en anatomía como sistema reverberante corto, sistema extrapiramidal. Bien, cabe preguntarse ahora si tanto la vía directa como indirecta tienen efectos opuestos, de qué va a depender que activemos una u otra vía. Y acá entra otra estructura de los ganglios basales muy importante, que es la parte compacta de la sustancia negra. La parte compacta de la sustancia negra es la porción de los ganglios basales que tiene más contenido de dopamina. La dopamina que libera esta parte de la sustancia negra va a activar a la vía directa y va a inhibir a la vía directa. Como la vía directa es la que me permitía el movimiento, cuando la sustancia negra libera dopamina, activo la vía directa y el movimiento se ejecuta. Cuando no libero dopamina, predomina la vía indirecta y el movimiento no se ejecuta. ¿De qué va a depender que se dé o no la dopamina? De un montón de cuestiones. Del estado de motivación de la persona, de que el contexto sea favorable al movimiento o no, de la memoria de movimientos previos, de varias cuestiones. Pero la liberación o no de dopamina en última instancia es lo que va a activar en mayor o no, menor medida alguna de estas vías y a permitir que el movimiento se ejecute o no. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. Bien. De este modo, el funcionamiento de los ganglios basales van a permitir o colaborar en la programación del movimiento. ¿Se me cortó el profe, chicos? ¿O se me cortó? No, Sí, me se parece que cortó. sí. No, no, se le cortó el profe. Ah, Sí, bien. se cortó. Se fue. ¿Ahí me escuchan? Ah, sí, ahora sí. Sí, profe. Ahora sí. Se había cortado. Ahí se cortó internet, sí. Esperen que volvemos. Bien. Les decía que a veces uno entiende... Ahí me están viendo la presentación, ¿no? Sí, profe. Bien. A veces se entiende un poquito mejor el funcionamiento de los ganglios basales, no tanto en la normalidad como en la enfermedad. La principal enfermedad de los ganglios basales es la enfermedad de Parkinson, que todos la conocerán aunque sea de nombre. Esta enfermedad se produce porque se pierden las neuronas que producen dopamina en la parte compacta de la sustancia negra. Como no hay dopamina, predomina la vía indirecta sobre la directa. Como predomina la vía indirecta, lo que predomina es la inhibición de los ganglios basales sobre la corteza y por lo tanto hay una pobreza de movimientos. La pobreza de movimientos, que haya menos movimientos y más lentos, es la característica principal de esta enfermedad. Entonces, de nuevo, como venimos viendo en toda esta clase, ven cómo conocer la fisiología les permite ir interpretando después la semiología y las enfermedades del sistema nervioso. ¿Mm? Pregunto, Sí. si inhiben, digamos, el movimiento, ¿no? Porque ¿Cómo ahora, por dice? ejemplo, si No te inhiben escuché, el perdón. movimiento, ¿me escucha ahí? ¿Ahí mejor? Ahí mejor sí. Digo que si esto inhibe el movimiento, por así decirlo, ¿por qué las personas con Parkinson tiemblan, por así decirlo? No sé cómo decirlo, digamos.
El temblor un poquito tiene un mecanismo diferente a esto que no se conoce del todo bien. Pero de todos modos, si bien el temblor es lo más llamativo de la enfermedad de Parkinson, no es lo principal. Lo que a vos te define la enfermedad es la pobreza de movimiento, que se llama bradicinesia, es el nombre, y no tanto el temblor. No tiene nada que ver con el movimiento del temblor, digamos, aparte del movimiento. El temblor es parte de la enfermedad, pero no se relaciona tanto con este circuito que describimos recién. Ah, bien, bien. ¿Sí? Bien. Si acá vemos un poquito integrados los ganglios basales en el funcionamiento del resto del sistema nervioso, vemos como la corteza motora le envía información a los ganglios basales le devuelven la información a través del tálamo a la corteza, y en este momento se ejecuta el movimiento voluntario. Sin embargo, como preguntaba una compañera anteriormente, no es la única función de los ganglios basales. Los ganglios basales también van a enviar información directamente a estructuras del tronco encefálico y van a poder generar movimientos automáticos por sí mismos, y también van a poder regular el tono muscular, regulando, por ejemplo, el nivel de actividad de la formación reticulada. Que una de las compañeras preguntaba un poquito cómo funcionan los ganglios basales y eventualmente la enfermedad de Parkinson, en lo que es el tono muscular. Fíjense cómo también los ganglios basales terminan de una actividad en esas otras funciones. Bueno, y ya llegamos un poquito a la última parte de ese esquema, a la parte más rostral, más compleja, más recientemente evolutiva, aunque más no sea, del sistema motor, que es la corteza motora. ¿Cuándo vamos a decir que una parte de la corteza cerebral es una corteza motora? Cuando la estimulación eléctrica de esa parte de la corteza provoque movimientos con una representación topográfica. ¿Qué quiere decir representación topográfica? Que si yo activo una parte de la corteza, muevo una parte del cuerpo. Y si activo otra parte de la corteza, muevo otra parte del cuerpo. ¿Se entiende eso, no? Sí. Bien. También vamos a decir a la corteza cerebral como la corteza motora cuando las neuronas se activan antes o durante un movimiento voluntario, cuando posee conexiones directas con las motoneuronas o redes premotoras de la médula espinal por vías descendentes, y cuando la lesión de la corteza genera un problema o un déficit en el movimiento. Acá tenemos un ejemplo de lo que yo decía de la representación topográfica. Hay diferentes partes de la corteza motora que van a estar relacionadas con los movimientos de diferentes partes del cuerpo. Este es el famoso homúnculo de Penfield, que habrán visto todos en anatomía seguramente en algún momento, que es como el dibujito de una persona sobre la corteza, pero fíjense que hay partes que están desproporcionadas. Una mano muy grande respecto al miembro inferior, o una boca muy grande respecto al resto del cuerpo. Entonces, estas son las zonas donde tienen mayor precisión en el movimiento, cuando más neuronas de la corteza dedicadas a ese movimiento. Hay toda una controversia de si las células de la corteza motora inervan ciertas regiones del cuerpo, ciertos patrones de movimiento, ciertas direcciones de movimiento. No nos metamos en eso, que es algo más de detalle, pero sí que más o en menos esta cierta representación del cuerpo en la corteza motora existe, y uno lo ve en la práctica cuando hay una lesión de la corteza motora. Decíamos también que la corteza motora, por definición, tiene una conexión con las motoneuronas de la médula y del tronco encefálico. Esto se da más que nada por las vías descendentes y más que nada por el haz córtico-espinal. Tenemos la primera neurona motora en la corteza motora. Su axón forma el haz piramidal que desciende por la cápsula interna, se va a decusar en las pirámides vulvares entre el 80 y el 90%, y va a terminar en la segunda motoneurona que está en el asta anterior de la médula, que es el origen de lo que vimos al principio de la unidad motora. Fíjense cómo volvemos siempre a lo mismo, que las estructuras más rostrales terminan actuando sobre las estructuras más caudales o más básicas o más primitivas. Las fibras que no se decusaron de la piramidal directo, la mayor parte se va a terminar decusando a nivel mismo de la médula, por lo tanto, casi el 98% de las fibras que terminan en la médula espinal, de las córtico-espinal, son cruzadas, es decir, terminan en el lado opuesto del cuerpo. Nacen de la corteza derecha, terminan en el hemicuerpo izquierdo y viceversa. Hay diferentes partes de la corteza que pueden considerarse corteza motora. Una de ellas es la corteza motora primaria. La corteza motora primaria es esta zona del lóbulo frontal por delante de la cisura de Rolando. La corteza motora primaria va a transmitir los comandos motores a las motoras espinales, pero a su fin solamente para movimientos muy simples. Movimientos más complejos van a requerir la actividad de otras cortezas motoras.
Una de ellas es el área motora suplementaria, que está más que nada en la parte medial de los hemisferios cerebrales, por delante del área motora primaria, y que va a permitir planificar movimientos complejos realizados más que nada sobre el mismo espacio corporal. Y la corteza premotora, que está por delante de la primaria, pero más en la cara lateral de los hemisferios, se va a activar junto a la corteza parietal posterior, que no es en sí misma una corteza motora, pero está muy relacionada con la corteza motora, para generar movimientos dirigidos hacia el espacio por fuera del cuerpo. Yo quiero agarrar un objeto, por ejemplo, que está arriba de la mesa. Dentro del funcionamiento de la corteza motora también hay una organización jerárquica. Esta organización jerárquica, la corteza motora primaria es el eslabón más básico y sobre ella elaboran movimientos más complejos, el área premotora, el área motora suplementaria. Acá tienen un ejemplo de cómo los movimientos extrapersonales se planifican en otras partes de la corteza y se envía el comando motor a la corteza motora primaria para que ejecute el movimiento. O sea que la corteza motora primaria no es el eslabón más alto en la planificación del movimiento, sino que recibe información de otras partes de la corteza. Y también esto va a explicar cómo podemos, siempre relacionándolo un poquito con la clínica, como venimos haciendo, cómo podemos diferenciar las lesiones que sean en esa primer neurona motora, que dijimos que está en la corteza motora, respecto de esa segunda, que forma parte de la unidad motora. ¿Sí? La lesión de esa primer neurona va a dar una exageración del reflejo miotático, porque acuérdense que la corteza motora actuaba sobre la formación reticulada del bulbo, que era inhibitoria. Entonces, al perder esa inhibición, o ese estímulo de la inhibición de la formación reticular del bulbo, se exagera el reflejo miotático, por lo tanto aumenta el tono muscular. Como decía al principio, las estructuras más básicas pierden la conexión con las más superiores, pueden reaparecer reflejos primitivos, reflejos arcaicos, y la debilidad realmente está restringida a una parte del cuerpo porque hay muchas vías que descienden en paralelo. Obviamente si se lesionan todas las vías descendentes, ahí sí vamos a tener una lesión o una falta de fuerza o de movimiento más generalizada. En cambio, cuando se lesiona la segunda neurona, que forma parte de la unidad motora del efector común, como forma parte del arco reflejo, el reflejo miotático va a estar disminuido o ausente. Lo mismo va a pasar con el tono muscular, porque el reflejo miotático es la base del tono muscular. Recuerden además que la motoneural le da la estructura al músculo, entonces ese músculo va a sufrir un proceso de atrofia, va a perder masa, y va a haber signos de pérdida de la inervación de la neurona motora sobre el músculo, que se pone en manifiesto más como una hiperexcitabilidad de la membrana del músculo. De nuevo, como conocer un poquito la fisiología va a permitir en el futuro entender algunas lesiones. Y un poquito como una última diapositiva que trata de englobar la mayor parte de lo que vimos, ante la idea de un movimiento voluntario, esta idea de movimiento va a activar diferentes áreas corticales motoras, como el área premotora, el área motora suplementaria y la misma corteza motora primaria. Esta información va a pasar al cerebro-cerebelo y a los ganglios basales que colaboran en la planificación del movimiento. Esta información vuelve a la corteza motora. La corteza motora primaria y premotora van a dar las órdenes para ejecutar el movimiento. Sin embargo, también van a dar una información al espinocerebelo. El espinocerebelo va a comparar esta información sobre el movimiento que quiero hacer con el movimiento que termino ejecutando, y puedo regular también el movimiento de esa forma, o directamente el movimiento que ejecuto por vías sensitivas ascendentes va a volver a la corteza motora para también regular el movimiento. Como siempre hay una retroalimentación sensitiva para realizar el movimiento correctamente. Cuando los sistemas sensitivos no funcionan bien, también se expresan con problemas en la movilidad. Y con eso terminamos un poquito el seminario, ¿sí? Los asusté bastante, veo, quedaron un poco de lo que había al principio. Es entendible porque es un tema muy complejo y además vemos muchos temas en una sola clase. Esto en realidad, como para dar varias clases de este tema, puede ser como hay una cantidad muy grande de información, pero bueno, tenemos este tiempo para dar estos temas y tratar de jerarquizar un poquito lo más importante. Los escucho para cualquier duda que me quieran transmitir o preguntar. Profe, no son dudas, sino que quiero
digamos, otra vez repasar. Las funciones de la corteza motora primaria sería ejecutar el movimiento. Va a ejecutar movimientos y por sí misma puede generar movimientos simples. ¿Sí? Sí. Son movimientos de flexión, de extensión de unos poquitos grupos musculares. Eso, quería saber cuáles eran los movimientos simples, a qué se, digamos, porque capaz que andar en bicicleta yo considero que es un movimiento complejo, pero... complejo. Agarrar un objeto arriba de una mesa es un movimiento complejo. Sí. Bueno, las ideas que es la coordinación de muchos grupos musculares, desde el hombro hasta la mano, ¿sí? De codificar el espacio, cómo está el objeto en el espacio, etc. Es un movimiento que se considera complejo, ya ese tipo de movimiento que para uno puede resultar muy simple, quizás. Si van al problema, el encestar la pelota en el cesto es un movimiento complejo totalmente. Sí. Profe, pero pusiste idea, por ejemplo, es un movimiento voluntario, o sea, que la decisión de hacer el movimiento no nace solo en la corteza. Por lo que obviamente. Es como nace en la corteza, pero también en los núcleos, en el cerebelo, todos participan de la decisión. Es decir, esto es difícil de definir porque es muy difícil. Yo pensaba que nacía en la corteza. No, nace en la corteza. Nace en la corteza. Lo que hacen las otras estructuras es ayudar en la planificación del movimiento. Y sí, de algún modo, los ganglios basales participan en la toma de decisión final de si el movimiento lo voy a hacer o no. Ahí también participan estructuras motoras que están un poquito intermedias en lo que es el sistema motor y el lóbulo límbico, como la corteza del cíngulo, es decir, hay algunas estructuras un poquito más complejas que para simplificar no las incluyen, pero sí, lo que es la decisión del movimiento es más que nada una decisión cortical, ¿sí? En función de la corteza más que nada. No quizá de la corteza motora primaria, sino de otras partes de la corteza. Ok. Está muy bien tu PowerPoint, tu material. ¿Vas a disponibilizar este material? Eso me decía tus compañeros, está todo subido en el campus, en el aula de trabajo. ¿Así? Hay 4 videos subidos que estas mismas diapositivas que están acá están divididas en 4. Inclusive hay más diapositivas de las que hay acá. Así que eso, tranquilo que está todo subido. El que no está el mail mío ahí en el campus, yo figuro como docente, está el mail mío, y el que me quiera mandar un mail pidiéndome una diapositiva o alguna duda me puede escribir y no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias, profe. No. Profe, sí. Una pregunta. ¿Tu nombre mismo cuál era? Juan Jairala. Vale, muchas gracias. Dale, ahí está el nombre, Gorgosita. Profe, estuvo muy buena, muchas gracias. Nada. Buenísima clase, profe, gracias.